Deku, no soy un héroe. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 20. Rastro de sangre. Esa noche en el bar de los villanos. Un animado grupo de villanos compuesto en su mayor parte por adolescentes celebraba en el bar característico que ocultaba su base secreta principal. El aroma a alcohol se mezclaba en el aire con el de un solitario cigarrillo atrapado entre los finos labios de Denver. Había un eco de risas entretenidas y vertiginosas, de esas que sueltas cuando estás ya sumergido en la borrachera y has olvidado toda racionalidad o conciencia para ahogarte en el cálido fuego del alcohol que ruge en tu interior borrando prácticamente cada sensación. Todavía tienes sangre en tu cara, Shoto dijo entre risas y unos cuantos hipos borrachos. Un mareado y desplomado Shinzo, su cabello revuelto por naturaleza parecía un nido de pájaros asaltado por un huracán y sus mejillas estaban tan rojas que parecían afiebradas. Un hilo de saliva escapaba por su comisura derecha, delatando lo ebrio que estaba. Y yo apesto a muerte y fluidos gástricos, se quejó despeinado más su cabello, del cual cayeron trozos de lo que parecían ser intestinos muy molidos. Qué asco, murmuró irritado, pero no le tomó mayor importancia y bebió más a fondo de su jarra de cerveza. No entiendo tu gusto por la cerveza, Shin-kun, es tan amarga y si la sirves mal es solo espuma. Habló desde el otro extremo de la mesa un muy desaliñado peliverde. Atrás quedaron sus elegantes guantes y ropas, ahora lucía un pelo revuelto y apelmazado en las áreas donde sin duda la sangre lo había alcanzado. Sus labios estaban empapados en algún tipo de licor y sus ojos parecían borrosos y distantes. El chaleco elegante que portó antes ya no estaba en su torso y había sido delegado a uno de los asientos del bar en su lugar. Y tú estás muy callado, Denver, das miedo. ¿En qué estás pensando? Juro que si es sobre algo como vestirme de mujer otra vez, te voy a. Un eructo inesperado escapó de sus labios y su cuerpo se estremeció antes de reír muy fuerte, arrastrando al resto de jóvenes ebrios a sus carcajadas sin sentido. Al demonio, te mataré más tarde, dijo el pecoso limpiando su saliva. Jajaja, enano, eres muy lindo cuando estás borracho. Además, esa vez no pude llegar más allá de colocarte una falda. Denver fue interrumpido por un certero pico de hielo fino clavado justo al lado de su yugular. El estadounidense apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que otro se clavara al otro lado de él, rozando ligeramente el otro lado de su cuello. Muy bien, Sho-chan, la próxima vez apunta a la entrepierna, dijo con su voz arrastrada y ligeramente más aguda el villano de ojos verdes mientras se cargaba en los hombros del menor de los Todoroki, quien estaba muy borracho y obediente, con el cabello enmarañado y tirado hacia atrás, el torso semidescubierto y los pantalones mojados por una bebida alcohólica que derramó a causa de su estado. ¿Qué más quieres que haga, Deku? Fue su única respuesta antes de vomitar y empujar al pecoso de su espalda en el acto. Mira, tu perro está ensuciando el suelo del bar otra vez, Deku soltó en una risotada cruel y vertiginosa Denver mientras se bebía otro vaso con una mezcla que muy seguramente destruiría hígados en segundos. ¿Cuántas veces ha vomitado ya?, cuestionó Shinzo desde su lugar sin levantar la cabeza de la mesa para mirar en dirección al bicolor. Creo que esta es la tercera, respondió Tomura con su voz calmada y ligeramente más profunda a causa del alcohol. Pobre, dijo Deku acariciando la cabeza del con heterocromía entre risas mientras levitaba para evitar el vómito. Ya deténlo, Deku-kun, mi bar es un lugar limpio, no voy a volver a limpiar su vómito, declaró sereno el único sobrio del grupo. Sí, Kuroji Ryoka-san, respondió aburrido el pecoso tomando por los hombros al enajenado hijo de Endeavor, que se mecía lánguido entre sus brazos. Sus ojos estaban vidriosos y su rostro enrojecido por el esfuerzo al regurgitar lo que solo podría ser descrito como el revestimiento de su estómago mezclado con el alcohol ingerido que apenas estaba procesado. Suficiente diversión para ti, Sho-chan. La voz estridente de Deku se calmó y bajó su volumen al ser consciente del dolor de cabeza que experimentaría el bicolor. Con cuidado lo levantó por completo del suelo y lo llevó sin esfuerzo hasta uno de los asientos traseros del lugar, donde el cuero falso crujió bajo el peso del desplomado joven soldado caído, gritó Shinzo desde su mesa, y entonces el desastre inició. La puerta de bar se abrió de pronto con un fuerte estruendo y de entre las sombras tenebrosas de la noche surgieron dos siluetas esbeltas y muy seguras de sí mismas para estar en la boca del lobo, aunque claro, ellos no esperaban encontrar este tipo de escena al ingresar. ¿Qué mierda, viejo?, se quejó Denver, que era el más cercano a la puerta después del propio Tomura, que miraba a ambos jóvenes, un hombre desfigurado y una mujer, más bien, una chica en el grado escolar a juzgar por lo que parecía ser su uniforme escolar. Vinimos al lugar equivocado.
Preguntó a nadie en particular la joven de cabello rubio y ojos saltones. Eres más feo en persona, dijo de pronto el hombre sin nombre. He visto fotos, pero ciertamente en persona eres aún más feo, dijo con burla. ¿Y quién eres tú para decir eso sobre mí, Misan bastardo deformado? Reclamó un borracho Deku desde su lugar con el inconsciente Shoto. Eres un bastardo feo y que seguramente no se ha bañado en meses, escupió con molestia, dejando que su particularidad brillara más. Todo lo que odio está justo ante mí, murmuró aburrido Tomura preparándose igualmente para la lucha. Tú no eres el mocoso de las noticias, dijo algo perdido el hombre de ojos azules y pelo negro mirando en dirección al pecoso. Entonces sus ojos se posaron en el joven que parecía dormir junto al villano más bajo y sus párpados se abrieron una milésima más en lo que fue innegablemente un reflejo por la sorpresa. Y ese es el hijo de Endeavor, también lo secuestraron, dijo en un tono ilegible y en voz notablemente más baja. Bueno, ya nos vieron, o los matamos o nos delatamos, declaró Shinzo ahora muy sobrio mientras sacaba unos cuchillos de quién sabe dónde. Nada personal, cretinos, solo la vieja política de no dejar testigos, y eso, dijo en un tono plano girando sus cuchillos. Tras de ellos y ahora invisible Denver se preparaba para emboscar a la pareja que también había activado sus particularidades o sacado armas. Entonces saltaron sobre los otros y ninguno ataque acertó, pues Kurohiri, siempre calmado e inamovible, había hecho portales múltiples, evitando así que sus ataques conectaran entre sí. Le quitas la diversión a la vida. Kurohiri se quejó molesto de cual hombre nebulosa. No es necesario el conflicto de Kukun, ellos serán útiles para la liga, declaró con calma el hombre mayor. Si tú lo dices, cedió el menor, dejando que sus pies tocaran el suelo, solo para maldecir al escuchar el sonido viscoso y de chapoteo de sus pies al haber aterrizado justo sobre el vómito del Todoroki. Maldita sea, gritó enojado Shoto, tu pedazo de mierda multicolor, levanta tu trasero ahora mismo, exigió colérico el pecoso tomando el cuerpo dormido del bicolor con su telequinesis hasta que este cayó sin gracia al suelo haciendo un fuerte ruido. ¿Qué pasó?, preguntó él con heterocromía, algo aturdido y muy perdido, mirando con ojos nublados al de ojos verdes. ¿Me pediste algo, Deku?, preguntó genuinamente intrigado. Mira mis pies, tu jodido vómito está en mis pies, se quejó el pecoso haciendo que el desorientado hijo de Endeavor mirara sus pies y luego su cara. Esto se repitió un par de veces hasta que finalmente Shoto habló. ¿Y qué? Ya había sangre y tripas en ellos antes, respondió con indiferencia y calma. Ah, sí, pero, olvídalo, se rindió irritado el villano de cabello verde. Tuyo ebrio es molesto, Shoto se quejó haciendo pucheros. Te vuelves más astuto y desinteresado, dijo amargamente Deku, sacándose sus zapatos y dejándolos en el vómito. Una vez más estaba levitando y agarró al desprevenido bicolor por el rostro, con ambas manos apretando sus mejillas y estirándolas como si de un niño pequeño se tratase. Me molesta que te vuelvas remotamente tierno e infantil con el alcohol en tu sistema. Debería ser todo lo contrario. Shochan sigue quejándose en murmullos inentendibles, el más bajo sin soltar las mejillas ahora rojas por el apretón del Todoroki. Están en su mundo ahora mismo, dijo sin interés Shinzo mirando al par. Bueno, es la primera borrachera real de Shoto, lo de nuestro departamento no cuenta, así que se le perdona ser el más débil ante la bebida, pero me preocupa su rostro de chico bonito. Si Deg lo sigue maltratando así podría dañar su mayor atractivo, comentó pensativo el controlador de mentes. Tienes razón, hay que salvarlo por el bien del pobre Shochan. Si se pone feo no podrá llevarse a nadie a la cama, declaró eufórico y alterado el estadounidense, corriendo hacia el pecoso y el bicolor. Deku, no lo hagas, piensa en los niños, gritó en lo que más bien salió como un cacareo roto antes de ser estampado contra el techo por la fuerza de la particularidad del más bajo. Molesto fue todo lo que dijo el pecoso. Pero de verdad, Dek, detente, su cara está roja, piensa en el futuro del pobre, en ámbitos de relaciones todo lo que tiene para ofrecer es su cara y el dinero que le pueda sacar al bastardo de su padre, porque en términos de conversación, no hay conversación, declaró muy seguro de sí mismo. El de ojos morados es nuestro amigo, así que lo entendemos, pero sus habilidades sociales están por el suelo. Esa era una declaración triste, pero cierta, así que el pecoso chasqueó la lengua pero lo soltó. Tras unos segundos de procesamiento, Shoto se incorporó de su posición de rodillas en el suelo y miró a su alrededor. ¿Y esos dos quiénes son?,
Preguntó con su voz ronca por el alcohol a ellos. Sí, había olvidado que estaban aquí, dijo aburrido Deku, causando que una gota de sudor recorriera las sienes de todos ellos. Son aspirantes a la liga, dijo sin más antes de sentarse junto a Tomura. ¿Y bien qué hacemos con ellos, Nissan? Tomura lo miró en silencio un momento antes de voltear hacia el par y chasquear la lengua. Sensei decide, Otto en su defecto declaró con calma, mirando a los ojos del pecoso. No, lo hacemos juntos, dijo Deku con fuerza y resolución. Tú y yo somos los representantes, si tú no quieres entonces yo tampoco, después de todo ellos te insultaron. Bueno, él lo hizo, dijo señalando al hombre de negro con quemaduras por todo su cuerpo. Aún pueden sernos útiles, mientras más mejor, fue toda la respuesta del mayor. Ante esto Deku suspiró y asintió, entendiendo el mensaje oculto tras las palabras vagas del mayor. Pueden sernos útiles como carne de cañón y peones desechables. Está bien entonces, se pueden quedar, declaró el más bajo pasando su mano sobre sus verdes rizos. Limpia tu porquería, por favor Shoto, comemos aquí. Es asqueroso. Tras esas palabras el pecoso desapareció con Tomura tras las puertas que daban a los dormitorios, dejando al resto ahí mirándose entre sí con recelo, antes de que Shoto le pidiera un trapo a Kurohiri para seguir la instrucción del pecoso. Shoto borracho es un perro obediente, soltó como una ocurrencia divertida Denver ayudando al bicolor. Pero me hago responsable por haberte intoxicado en alcohol, seré un buen amigo mayor y me haré responsable por tu resaca mañana. El dúo siguió limpiando el suelo y los zapatos de Deku mientras el hombre de pelo negro y quemaduras los escrutaba con ojos oscuros, especialmente a Shoto. Sus ojos seguían cada movimiento del menor de los Todoroki con recelo. ¿Algo interesante de ver?, preguntó con cautela y recelo Shinzo, listo para saltar si el nuevo se ponía peligroso. Nada, me sorprende ver aquí aspirantes de héroes, más aún hijo del segundo mejor héroe, fue toda su respuesta, pero aún así no apartó sus ojos de bicolor. Había algo oscuro en su mirada penetrante que puso de los nervios a Shinzo. No creas todo lo que ves en la televisión, él es uno de los nuestros y ha manchado sus manos con la sangre suficiente como para probar su lealtad y utilidad, fue la respuesta tajante de Shinzo antes de que volteara a ver a Tomura y Deku, que entraban una vez más al bar con expresiones ilegibles. En medio de esto nadie notó cómo los ojos de la joven rubia se agrandaban e iluminaban ante la figura del pecoso. Me gustas, fue todo lo que ella dijo con un aire de locura enérgica y lindas mejillas sonrojadas, mirando al villano de ojos verdes. Me gustas, repitió entre risas que nadie logró distinguir al estar muy sumergidos en sus propios mundos. Pasaron 2 días en los que el grupo se familiarizó con el dúo extraño que irrumpió en el bar por la noche. En ese tiempo fue dolorosamente obvio que había algo mal entre el desfigurado hombre quemado llamado Dabi y Shoto. El ambiente entre ellos era frío y pesado, como si una amargura imposible de pronunciar hubiera caído sobre ellos, tal cual una maldición ancestral destinada a la miseria y la destrucción. El grupo había optado por no dejarlos solos cuando en el primer día casi se matan a golpes al comprobar que sus particularidades no se afectaban entre sí. Por otro lado, la joven llamada Toga había establecido una extraña relación con el pequeño joven con pecas. Tras gritarle que le gustaba y rasgar su mejilla con un cuchillo, la extraña joven bebió la sangre del arma y entonces mostró su particularidad, lo que, por sorprendente que suene, le bastó para ganarse el favor de Deku. Me gusta la gente extraña y trastornada. Fue todo lo que dijo el más joven, aceptando su nueva relación de amistad, o algo similar con la muchacha de ojos distorsionados. Al segundo día el grupo ya se había adaptado en su mayoría, mentes trastornadas y conciencias oscuras movidas por el rencor y el egoísmo se llevan bien con otras. Lo único que era un poco molesto era el constante roce entre Shoto y Dabi, quien era hostil sin razón aparente hacia el Todoroki más joven. El dúo de recién incorporados villanos había sido llevado por Kurohiri a algún lado la noche del segundo día y habían vuelto humildes y amedrentados, como si un gran peso hubiera caído sobre ellos. De pronto eran leales y hasta dóciles. Deku y Tomura compartieron una mirada cómplice en silencio y entendieron que ambos habían estado en presencia de Sensei y habían sido víctimas pasivas de su grandeza y poder. Para el tercer día los problemas llamaron a la puerta de los Jones cuando un enfurecido Endeavor llamó a Shoto, revelando una cantidad de llamadas perdidas y mensajes que ascendían a las 100. Entonces recordaron que se habían escapado tras un ataque de villanos y que supuestamente Deku y Shinzo eran blancos de estos mismos.
por lo que al no aparecer en el apartamento ni dar señales de vida saltaron las peores conclusiones, y que el hijo predilecto de Endeavor no respondiera a las llamadas solo ayudó a que sus rostros aparecieran como desaparecidos en los noticieros esa misma mañana. Mierda, estamos jodidos, murmuró alterado Shinzo mirando a sus amigos mientras Shoto contestaba la llamada de su padre. La tenue voz de Todoroki menor apenas si era audible entre los gritos y maldiciones del héroe y todos estuvieron seguros de escuchar cómo los dientes de Dabi se quebraban cuando entró a la habitación y oyó la voz estridente del segundón salir desde el altavoz. Estamos escondidos en uno de los hostales de una noche con habitaciones cubículo, teníamos miedo de que los villanos supieran del apartamento y que nuestra seguridad estuviera comprometida, así que acompañé a Izuku. El nombre del pecoso salió con dificultad de sus labios, debido a la costumbre de llamarlo por su apodo y Shinzo, para que no estuvieran solos en caso de que algo ocurriera. Las palabras de Shoto fueron tan lentas y calmadas que el grupo quedó impresionado al notar lo ciertas que sonaban, casi parecía que habían estado escondidos estos últimos días gracias a la tranquilidad y confianza que desprendía el bicolor mientras vomitaba mentiras sin el más mínimo remordimiento. Estaremos en la residencia Todoroki por la tarde para evitar las grandes multitudes y tras eso cortó la llamada sin esperar una respuesta de su progenitor. Nadie pasó por alto el hecho de que no llamó a la casa Todoroki su hogar o algo similar. Shoto había delimitado sus parámetros con 3 simples palabras: la residencia Todoroki. En su tono plano y carente de afecto o anhelo se evidenció lo poco que valía ese lugar y sus habitantes para él ahora mismo. Mientes muy bien cuando te lo propones, ¿no, Sho-chan? Preguntó retóricamente con una expresión sardónica y evidente diversión maliciosa el villano de peligrosos ojos verdes, sonriendo en dirección al bicolor. Bien, habrá que plantar una coartada, necesitamos registros de esos hostales y evidencia de tus palabras, dijo el más bajo incorporándose seguido de Shinzo y Tomura. Por suerte para ti, tenemos todo el poder del bajo mundo a nuestra disposición para lograrlo, declaró con una sonrisa más que solo un poco orgullosa antes de dejar el lugar sin mirar atrás. Para cuando el trío regresó ya era pasado mediodía, pero las expresiones en sus rostros eran tan seguras, confiadas y orgullosas que no cabía duda de que habían cumplido con sus objetivos. Todo listo, mocosos problemáticos, dijo Tomura en un tono de reclamo, aunque sería más simple si ya dejaran de jugar a ser héroes y salieran de ese infierno llamado escuela. De verdad son un dolor de culo, se quejó mientras tomaba asiento y rascaba su cuello en su tipo tic nervioso. Sabes que ya falta poco para eso, hay todo un plan para nuestra salida, Nissan. Ahora eso llamó la atención del grupo, pues ellos no eran conscientes de esto. Oh, es verdad, ustedes no lo saben, murmuró el pecoso con una sonrisa maliciosa. Bueno, eso seguirá siendo así hasta dentro de una semana más o menos, explicó dando por finalizado el tema. Es mejor si nos ponemos en marcha, tenemos que organizar unas cosas con Sensei y además hay que ventilarnos antes de entrar en la zona de conflicto que es la casa de tu familia, Shoto, porque sé que la paciencia de Dek, aquí presente, no es mucha que digamos, explicó el controlador de mentes con diversión mórbida, desordenando el cabello ya revuelto por naturaleza del más bajo. O sea que nos volvemos a separar, comentó desanimado el estadounidense. Puta mierda, maldijo, mientras se enfurruñaba en una esquina con cúmulos de depresión que solo sacaron carcajadas de sus brutales amigos. Sí, bueno, no es como que fuéramos a divertirnos, el padre del chico bonito no es más que un bastardo loco y repetitivo con complejos por ser siempre el número 2, declaró entre divertido y asqueado el villano de rizos verdes, alejando la mano del controlador de mentes de su cabeza. En marcha, Shoto. Vamos a comer algo y tirar piedras o algo por ahí antes de ir al infierno. Tras las palabras del pecoso todos asintieron con sonrisas aburridas y emprendieron el paso hacia el hogar de los traumas del bicolor. Tengo que decirlo, silbó impresionado Deku mirando la masiva residencia legal de Shoto. Tu casa es un palacio, solo mira el innecesario tamaño del lugar, aquí huele a dinero, dijo en un desaire, y pensar que yo vivía en un roñoso apartamento de paredes finas y propensas a adquirir moho. El más bajo del trío de adolescente soltó un suspiro. Hay que incendiar ese lugar, aún está a mi nombre, soltó como una ocurrencia tardía antes de que Shoto se atreviera a abrir la puerta y les indicará que pasarán detrás de él.
Al entrar los jóvenes al lugar, dejaron sus zapatos en la entrada y no alcanzaron a dar ni 5 pasos antes de que el sonido pesado característico de las pisadas de Endeavor llegaran a ellos. El hombre corpulento y masivo se paró con su típico rostro de pocos amigos ante ellos y los examinó por lo que parecieron horas con ojos escrutadores, antes de que la silueta delicada de una joven mujer saliera de detrás de su espalda y abrazara al bicolor en lo que solo pudo describirse como un choque violento que desequilibró al con heterocromía. Shoto, ¿estás vivo? Estoy tan feliz, dijo la mujer joven aún aferrada al menor de los Todoroki. Estábamos preocupados ante sus palabras. Shoto se tensó evidentemente, lo que provocó que la mujer retrocediera tímidamente, como insegura de sus acciones, lo que tenía sentido, puesto que dada su crianza lamentable en realidad los hermanos Todoroki no eran muy unidos ni cariñosos entre sí. Su relación era más bien fría y lejana. Hola, fue todo lo que pudo articular tras su sorpresa el amo del hielo y el fuego, y luego de lo que fueron minutos de un pesado silencio incómodo, soltó un diminuto y poco creíble «estoy bien». Deku no pudo evitar notar que Endeavor no dijo nada a su amigo y que pese a que Shoto tenía un hermano mayor que aún estaba vivo, no parecía haber rastro de este aquí, pero su carril de pensamientos fue cortado cuando el segundón dio un poco sutil carraspeo y se volteó en dirección al interior de su casa. Tras eso fueron conducidos a una sala que servía como comedor de estilo oriental tradicional, donde la ahora identificada hermana de Shoto les sirvió comida. La cena fue pesada e incómoda, todos comieron en un silencio molesto y cargado de incomodidad, mientras los alimentos les sabían a cal e impulsos pasivo-agresivos. En medio de esa escena cliché de lo que aparentaba ser una familia perfecta, Deku se sintió asfixiado y deseoso de hacer explotar todo con su telequinesis antes de escapar de la tensión, pero se contuvo y solo dio miradas cómplices a sus amigos antes de no aguantar más la situación y huir del lugar con la excusa de ir al baño, llevando consigo a Shoto, quien lo guiaría por no saber dónde estaba y así provocando que Shinzo lo siguiera porque también necesitaba usar el baño. Una pésima excusa. Si les sirvió. También sí. Es asfixiante estar aquí, Shoto, ahora entiendo por qué eres como eres, soltó en un arrebato el pecoso mientras Shinzo cerraba la puerta de la habitación del bicolor tras sus espaldas. Quememos este lugar cuando seamos libres, sugirió con total seriedad antes de tirarse al suelo de la habitación al estilo oriental de su amigo. Ya me quiero ir de aquí, murmuró Shinzo, cayendo al suelo en posición fetal. Aquí apesta. Es muy falso e incómodo, se quejó el controlador de mentes. Por su parte Shoto solo los miró en silencio con ojos cansados aún de pie, parado justo en medio de ambos. Sus ojos estaban desenfocados, sus puños apretados y su respiración algo agitada. Deku notó esto y Shinzo, que era muy observador también, así que se tragaron sus quejas y palabras mezquinas, entendiendo el mensaje silencioso del menor de los Todoroki: yo tampoco quiero estar aquí. En silencio pensaron por un momento en todo el dolor que cargaban estas paredes, cuánta carga emocional se aferraba a la estructura de la gran casa, cuántos de los demonios del bicolor habían nacido en estas paredes. Este era su infierno y ellos estaban probando el sabor de la amargura de su camarada en estos momentos. Está bien, Shoto, dijo el pecoso mientras se incorporaba y se cargaba contra el cuerpo del más alto. Al hacerlo sintió su pulso acelerado y respiración pesada. Estamos aquí contigo, continuó en un tono calmado y con una voz suave y ligera, ahora acariciando con suavidad los cabellos lacios del bicolor, una costumbre que inició como una broma y que ahora parecía haberse vuelto una rutina relajante para ambas partes. Esto apesta, dijo Shinzo por su parte, agarrando al bicolor con su brazo por sobre sus hombros en lo que le gustaba llamar el abrazo de los bros. Ante sus palabras Shoto le miró intrigado. No, tú, se apresuró a aclarar el controlador de mentes, la ansiedad que sientes al estar en este lugar apesta. Me gusta tu lado raro con humor extraño que sacas cuando estamos en el bar o el apartamento, declaró, mirando al con heterocromía con sus aburridos pero expresivos ojos violetas. El enajenado hijo de Endeavor miró a sus amigos, se tomó el tiempo de examinarlos bien y apreciar sus actos y palabras antes de apretar sus labios y abrazar a ambos con fuerza. Me siento pequeño aquí,
Como si en cualquier momento ellos volvieran a hacerme pedazos, murmuró con voz temblorosa, hundiendo su cabeza entre los cuerpos de ambos villanos más bajos. Cuando duermo, aquí siento que mi madre vendrá a gritarme que soy un error, que me parezco demasiado a mi padre y que no debí nacer. Su voz se quebró un poco ante sus palabras. Siento como si derramara más agua hirviendo ahora sobre todo mi cuerpo, y me ahogo en esa agua que además me quema como si quisiera borrarme ante sus palabras rotas. El agarre de Shinzo y Deku sobre su cuerpo se intensificó y ambos villanos juraron ir tras esa perra loca para dejarle unas cuantas cicatrices. Ellos eran niños perdidos, no necesitaban padres. No dejaremos que eso suceda, Shoto, somos un equipo de trastornados niños perdidos, ¿recuerdas? Habló con calma pero seguridad el controlador de mentes, acariciando la cabeza del más alto con cariño. Él sabía por primera mano lo que era tener padres abusivos y negligentes. Eres uno de los nuestros ahora, la sangre, la violencia y los secretos turbios nos unen, amigo, declaró con una sonrisa amplia y segura mirando a ambos chicos. Ante sus palabras el pecoso le dedicó una sonrisa similar y Shoto se atragantó con sus lágrimas antes de dar una sonrisa propia. Tienes razón, fue toda su respuesta. No había nada que temer, ellos podían destruirlo todo. Así está mejor, exhaló Deku haciendo que los tres flotaran en la habitación. Eso era algo muy propio de ellos, lo hacían cada vez que estaban tristes o estresados por algo. Con la particularidad del pecoso era como si todo el peso de sus actos, de sus pasados y acciones los dejaran, eran solo aire flotando sin miedo ni preocupación. En esos momentos íntimos y escasos, ellos eran libres de volar lejos en cuerpo y alma, y les encantaba la sensación de no cargar con ningún peso, ni siquiera el de sus propios cuerpos. Gracias, Deka, agradeció feliz Shinzo, flotando a gusto por el cuarto. Dormiremos aquí solo hoy y mañana nos vamos a casa después de la escuela, declaró Deku, mientras los dejaba caer con cuidado al suelo. Una vez más me parece bien, respondió Shinzo, y Shoto solo asintió dando una pequeña sonrisa a ambos. Casa, era más que solo un lugar físico, era un hogar y no estaba ahí en la residencia Todoroki, ni tampoco en el apartamento que compartían con Denver. Su hogar era donde estuvieran todos juntos, cómodos y en compañía de sus monstruos. Su hogar era la guarida en el bar. Su regreso a clases fue un caos, era realmente molesto como todos les miraban, peor aún era para nuestro pecoso favorito, pues con esta ya era la segunda vez que su rostro salía en las noticias bajo las letras de niño perdido. El peso del título desaparecido le perseguía como una broma cruel. Bueno, esto apesta, dijo Shinzo por lo bajo mientras Shoto asentía aburrido mirando con desprecio a todos los chismosos que les rodeaban, mientras miraba sus caras curiosas y expresiones variadas que iban desde la curiosidad hasta la burla. Shoto no pudo evitar preguntarse cómo había soportado esto antes, cómo era la vida antes de conocer a sus amigos. De pronto le pareció que el mundo antes de ellos eran escalas de grises, recuerdos amargos y soledad mientras miraba el mundo desde la cima de un podio pesado en el que no pidió estar. Yo digo que quememos este lugar y a todos los presentes con él, murmuró malhumorado el más bajo entre dientes. Shinzo lo miró en silencio un momento sin dejar de caminar por el pasillo hacia su aula. ¿Qué te pasa a ti con el fuego últimamente? Estás a cada rato invitando a quemar cosas. No me quejo ni nada, porque soy pirómano, pero tengo curiosidad, dijo el controlador de mentes. Simplemente me gusta, un fuego bien hecho lo consume todo, es como un devorador hambriento, además de que una vez iniciado, es prácticamente incontrolable, fue toda la respuesta del con ojos verdes antes de que el trío ingresara a la sala de clases con todos los ojos una vez más sobre ellos. Esto es molesto, suspiró Shoto en voz baja. Él está allí riendo, siendo feliz rodeado de amigos, de gente, bañado por la luz del sol. Yo siempre estoy en la oscuridad, una pequeña sombra tragada por la tuya. Invisible, aunque elegí ser así, risas y sonrisas cálidas solo para él, para ese puto monstruo de mal carácter y pésimo trato para con los que le rodean, porque el mundo es así. Tan tóxico y aplastante. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Su sola presencia me altera y sería tan jodidamente fácil matarlo, solo tengo que mover mi mano y su cuello se rompería en pedazos. Pero no lo vale, no aún. Me estoy asfixiando. Hay demasiado que decir, pero nadie lo hará, ni siquiera yo. Creo que voy a explotar. No puedes ser feliz, no quiero verte feliz, tú no mereces ser feliz, estúpido Bakugo. Te odio. Te odio, mierda, como te odio.
¿De qué estás bien? Miro a Shinzo, se ve preocupado, seguro tengo una muy mala cara ahora mismo, siento como las cosas a nuestro alrededor comienzan a flotar ligeramente. Oh. Mi error, recuerda Deku, aquí eres Izuku Midoriya, eres bueno y no haces explotar personas ni torturas a nadie, así es, eres un héroe. Jaja, qué buen chiste, como si yo pudiera salvar a alguien, no soy capaz de ayudarme a mí mismo, ojo sí, soy un puto héroe viva. Tengo ganas de vomitar con solo pensar en eso. Pero ya falta poco, una semana, solo una semana a partir de aquí y ya no más farsa de ser un héroe, una semana y seremos libres. No todo es tan malo, encontramos a Shoto en este maldito lugar. Calma Shinzo, no haré nada estúpido, solo, no estoy bien, no creo poder estar bien nunca mientras ese bastardo arrogante esté feliz, mientras se ría y su voz me rodee. Yo, no quiero que sea feliz, digo mirando a mi amigo directamente a los ojos, se ve extrañamente feliz, una sonrisa rara se apodera de su rostro y me mira con ese deje de malicia en sus ojos, diablos qué buenos amigos me busque carajo. Qué feliz soy con ellos junto a mí, me siento casi normal con ellos a mi lado. A lo lejos escucho la estridente voz de Bakugo mientras le grita a Kirishima y luego ambos se ríen y algo muere dentro de mí con enojo. Deja de reír maldita sea, no lo soporto. La verdad no creo que una mierda como él valga tu ira y odio, pero si eso te hace feliz estoy dispuesto a acompañarte en tu venganza amigo mío, estamos dispuestos, sabes muy bien que Denver, Shoto, la loca de Toga, el bastardo maloliente de Dabi y yo estamos más que listos para comenzar un rastro de sangre y miseria junto a ti, demonios el mismo Tomura desintegraría cada cadáver solo para verte feliz, ustedes tienen esa mierda de hermanos y todo eso sus palabras me alivian, me siento confortado y liviano, feliz, como si una carga dejara mi espalda por primera vez en años. Eso me alegra, pero no va a ser necesario que manchemos nuestras manos con esa mierda. No, yo tengo planeado algo mucho peor para él, no quiero que sea feliz, no quiero verlo realizado, quiero bajarlo de esa nube de petulancia en la que está subido, quiero aislarlo, dejarlo solo y sin amigos. Olvidado y dolido sin que sepa cómo o por qué. Tal cual estuve yo. Supongo que es a esto a lo que llaman venganza, ¿no? Quiero que viva esa existencia miserable que yo tuve que vivir, que disfrute de la experiencia en carne propia, digo fríamente, y Shinzo ríe, es esa risa tétrica y siniestra propia de un villano consumado, la misma risa macabra que dejo salir yo en la oscuridad de mis crímenes. Atrapado por la deliciosa lujuria cegadora de mis pecados. ¿Y qué quieres hacer, oh gran y poderoso Deku? Me dice divertido mientras evaluamos a nuestra presa desde la lejanía y yo sonrío como el gato de Alicia en el País de las Maravillas y me cruzo de brazos recargándome contra el árbol en el que estamos. Voy a hacer amigos, eso haré digo, y el pobre me mira desorientado hasta que recalcó el amigos, haciendo comillas con los dedos, es allí cuando se ríe y asiente. Ok, ¿por dónde partimos? Quiero partir por el delegado de la clase y su amiga de cara redonda, no recuerdo del todo sus nombres, pero para eso son los amigos, para aprender cosas sobre ellos no. Shinzo ríe y yo también, vas a pagar esto Kacchan. No me dolió matar a mi madre y no me dolerá quitarte de mi vida, maldito hipócrita. Entonces básicamente quieres escudos humanos que se lancen por ti sobre él, ¿me equivoco? Dice Shinzo con una risa burlona y yo solo sonrío, básicamente tarareo en respuesta. Oye Shoto, ya se tardó mucho en el baño, ¿no crees? Pregunté por inercia al notar su ausencia, ante mis palabras Shinzo miró a nuestro alrededor y asintió, vamos a buscarlo, tengo el presentimiento de que se metió en algo turbio o raro otra vez. Ante las palabras de Shinzo solo pude asentir, esta mañana Shoto había pegado a 3 idiotas que hablaron mal de nosotros y nos llamaron malas influencias, lo que en retrospectiva no está errado, pero si no quieres que te saquen la mierda, mejor evita hablar mierda de otros, ley básica de vida. En el camino al baño notamos que el pasillo estaba demasiado silencioso y cuando apresuramos el paso nuestros pies resbalaron una fina capa de hielo azul brillante. Esta es la particularidad de Shoto, dijo apresuradamente Shinzo, agarrándose a mí mientras me lanzaba con mi particularidad hacia la puerta congelada del baño.
Al derribar la puerta vimos lo que solo se podía describir como una masacre desigual, pero no fue lo primero que noté, pues al entrar rompiendo la puerta no se escuchó ningún sonido, ni nuestros pasos contra el hielo provocan ruido, ni los golpes y ataques que lanzaba Shoto o los otros idiotas de otras clases con los que se estaba peleando. Rápidamente reconocí a 2 de las 3 idiotas a los que Shoto había golpeado en la mañana. No pueden ser más lamentables, articulé, pero mi voz apenas si salió de mis labios como un ruido solo perceptible para Shinzo, lo que me hizo notar que alguien había usado un Kirk silenciador. Shinzo y yo intercambiamos miradas rápidas y buscamos al culpable de esto, pero al no estar seguros optamos por simplemente dejar inconscientes a todos, así que saltamos a la pelea, que con nuestra llegada no hizo más que denotar el hecho de que era dolorosamente unilateral. Shoto podía manejarla solo, pero no sería divertido solo mirar, así que luego de esquivar unos cuantos golpes y ataques, decidí usar mi particularidad para tomar a todos los que mis ojos veían y los aplasté hasta que el aire dejó de ingresar a sus pulmones con la esperanza de aturdirlos. Luego de eso todo se detuvo y tras unos segundos el sonido pareció regresar a la normalidad en el baño, pues el inconfundible ruido del agua chocando contra la cerámica se oyó por todo el baño. ¿Estás bien, Sho-chan?, pregunté por pura curiosidad. Sí, no lograron hacer la gran cosa, fue su única respuesta. Deberías descongelar el suelo pronto antes de que alguien venga, sugirió Shinzo, y así lo hizo el bicolor. Parece que no podemos tener ni un día de clases normales. Aquí me quejé con diversión saliendo del lugar, como si no hubiéramos dejado a una docena de ineptos bañados en sangre, quemaduras, golpeados e inconscientes tras nosotros. Nuestros pies dejan unas leves huellas de sangre a nuestras espaldas mientras avanzamos. El rojo se mezcla con el blanco puro de la cerámica de los pasillos y sonrió ante el rastro de carmesí que me sigue a donde quiera que vaya. Es mejor así, de otra forma sería aburrido y sabemos que nos gusta divertirnos, declaró Shinzo con la misma sonrisa burlona, cargándose sobre Shoto. Nada mal, Shoto, me gusta la iniciativa de pelear en los baños, no se me había ocurrido, debimos haber hecho algo como eso antes, dijo entre risas mi alocado amigo, a lo que Shoto solo sonrió y dijo podemos hacerlo entonces, y ante sus palabras tan simples no pude contener la risa. Shoto era algunas veces como un alocado niño pequeño al que le dan mucha azúcar y se vuelve salvaje. Así que ahora somos pandilleros reducidos a matones de baño. Logré articular entre risas girándome para verles, pero sin dejar de caminar. Su reacción ante mis palabras fue solo sonreír con suficiencia y asentir en sincronía mientras se abrazaban por los hombros y levantaron sus pulgares en alto afirmativo. Respondieron y mis risas salieron con más ganas. Entonces lo supe con una certeza incluso mayor, yo estaba enamorado del caos, del desastre y de la violencia, y había encontrado compañeros que se sentían exactamente como yo. Este lugar ardería hasta los cimientos, los techos volarían por mi particularidad, las personas se suicidarían en masa por orden de Shinzo, amigos contra enemigos empujados por Denver, y en medio de todo eso, Shoto estaría en un mar de fuego con una estaca de hielo justo en el corazón de su padre, mirándome como un perro obediente que muestra un trofeo. La emoción me consume. Yo nací para ser un agente del caos, la violencia es mi lenguaje universal y la muerte, mi amiga cercana con la que me embarco en viajes de éxtasis y locura. Capítulo 21. El recuerdo de un solitario niño. Oscuridad, tinieblas, soledad, dolor, miedo, pánico, tristeza, angustia y desesperación. Oigo gritos y llantos quebrados donde estoy. Hace frío y el cuerpo me pesa, huele a sangre y apenas si puedo respirar. ¿Qué es esto? ¡Ayuda! Escucho una voz frágil e infantil gritar apagada por auxilio, un escalofrío me recorre la columna y se me comprime el corazón con brusquedad. Esa voz, Midoriya. Mi pulso se aceleró violentamente mientras, sin ser consciente de nada, ya me encontraba corriendo rumbo a la voz. Apenas si soy capaz de distinguir en dónde piso y el eco de mis pasos me ahoga mientras jadeo agotado. Parece que he caminado por horas y sin embargo no siento que me acerco nada a él. ¿Dónde estás, Midoriya? Grito desgastando mi garganta y ante mí llega un horrible olor a sangre, mis rodillas tiemblan y caigo pesado al suelo, aplastado por una fuerza invisible, mis manos se resbalan en un líquido tibio y pegajoso. ¿Por qué te llamo Midoriya? ¿No somos ajenos todos a ese nombre? En especial tú. Bajó inquieto la mirada y me paralizó.
Sangre, mucha, mucha sangre ensuciando mis manos y ante mí un tembloroso niño de alborotados cabellos verdes que se retorcía presa de un dolor incalculable, el olor metálico característico mezclado con uno nostálgico y familiar que no era capaz de identificar me estremeció. Pino, hierba húmeda, neblina y menta rociadas de miel, el aroma de Izuku, de Deku. Ese es su nombre. ¿Tu nombre dónde estoy? ¿Dónde estás tú? Náuseas y escalofríos se acumulan rápidos en mi ser mientras me arrastro horrorizado hasta el tembloroso cuerpo de mi único amigo, porque tengo a Shinzo y Denver, pero contigo es diferente, y no le reconozco, es tan pequeño, tan frágil y delicado que parecía se rompería en miles de pedazos si le tocaba. No, si lo conozco, sé quién es ese niño, el niño roto que existió antes de que Deku naciera como un reflejo de la frustración ante su condición. Es Izuku, un vestigio de tragedia y miseria que no tenía a nadie, cuando todos éramos solitarios porque no nos habíamos encontrado aún. Los recuerdos de ser sumergido en las memorias más privadas del pecoso de pronto sacudieron el cuerpo de Shoto y la comprensión pareció iluminar su mente dispersa. Sus ojos volvieron al frente, donde el inconfundible cabello verde revuelto de su amigo le saludó. Las manos del con heterocromía temblaron con duda a escasos centímetros del joven más pequeño. Su cuerpo tiritaba, se contraía y retorcía mientras jadeaba como en busca de alivio. Ante esto el joven de despeinados cabellos bicolor se sintió fragmentado en miles de trozos y pedazos desiguales, consumido por las dudas. ¿Qué le había sucedido a su amigo? ¿Quién se había atrevido a hacerle esto? La ira y el odio sin dirección concreta crecieron voraces en él. La violencia solo genera más violencia, y ese era un lenguaje con el que él ya estaba estrechamente relacionado. Sin poder reprimir su temor, el muchacho rompió en un llanto amargo y desgastado de la pura frustración que sacudía su sistema, con cuidado y miedo profundo a cada segundo de sus actos, tocó al niño que se estremeció ante su tacto. Estaba frío, casi congelado. Todoroki se mordió el labio conteniendo una maldición mientras abrazaba al pequeño sintiéndose desdichado y miserable sin saber el por qué. Entonces sus ojos agitados y enrojecidos chocaron de frente con los apagados y casi muertos del niño. Entonces el infierno se congeló. ¿También me vas a lastimar?, susurró entre jadeos con dificultad el pequeño niño, apenado y aún derramando unas cuantas lágrimas que fracturaron más el alma del bicolor, llenándolo de una ira y enojo desconocidos. Era un odio creciente y agobiante que le privaba de oxígeno y racionalidad. ¿Quién te hizo esto, Midoriya?, preguntó, aún sin saber por qué había usado nuevamente ese nombre. Nuevamente el maestro del hielo y el fuego apretó su mandíbula con irritación sin apartar sus ojos de los del pecoso. De pronto sus ojos viajaron por el rostro maltratado del niño con ojos verdes y notaron el obvio rastro de una quemadura muy familiar para el bicolor. Apenas lo vio lo supo, Katsuki Bakugo le había hecho esto a su amigo. De nuevo el infierno estalló en llamas furiosas y condenatorias. Yo no me llamo así, susurró el pecoso aún entre sus brazos. Él ya está muerto, y sus palabras cesaron de golpe para romper en un llanto aún más desgarrador que destrozó la poca paciencia y tranquilidad del heterocromático. No llores, por favor, susurró angustiado Shoto apretando al pequeño contra su pecho sin saber qué hacer. Yo también voy a morir. No quiero morir, aún sollozó afligido el niño, aferrándose a la ropa del mayor con sus débiles y diminutas manos. Por favor, no me dejes morir, susurró débilmente el escuálido niño para luego cerrar sus ojos pesadamente. El cuerpo del bicolor se estremeció ante el puro pánico y terror absoluto que dejó escapar el niño de ojos verdes, y entonces el mar de recuerdos en los que vio a su peliverde amigo maltratado por Bakugo y su séquito se estrelló contra su mente distorsionada. Quemaduras, golpes, insultos, maltratos, abusos. El infierno le sabía a dolor y melancolía mientras el fuego ardía moribundo contra el frío en su corazón. Midoriya, gritó alterado Todoroki aferrándose tembloroso al inerte cuerpo del niño. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y le pesaba el corazón. Le dolía mucho. Maldición, ¿qué era esta emoción que lo destrozaba por dentro? Sentía como era desgarrado lentamente desde su interior. Vaya, así que finalmente murió. Una voz gélida y algo distante resonó como un eco tras sus espaldas, y el muchacho de cabellos rojos y blancos miró en dirección a esta aún lloroso.
Ante él, justo detrás de su temblorosa espalda, se erguía siniestra y solitaria una figura masculina algo frágil y andrógina. Ya era hora, continuó, hablando con tranquilidad aquella figura cuyo rostro el bicolor no podía ver. Ya era hora. Esas mismas 3 palabras simples y venenosas se incrustaron en la mente del joven causándole un odio iracundo contra aquella distante figura desconocida. ¿Cómo te atreves?, gritó mordaz el con heterocromía levantándose del charco formado con la sangre del pecoso. Se giró del todo para darle la cara a aquella oscura figura y al estar frente a esta su estatura pareció ser inferior a la suya. Todoroki miró hacia abajo donde se perdía el rostro de dicha figura y palideció. Hola Sho-chan, comentó entretenida la sombra andrógina con una sonrisa indescifrable en su ahora visible rostro. Y de pronto todo quedó en silencio y solo hubo un vacío crudo y pesado entre ellos. El vómito nervioso se acumuló en la tráquea del hijo de Endeavor y su alma cayó hasta sus pies. Frente a él un pecoso de piel como porcelana y ojos de un oscurecido esmeralda tóxico le miraba con cierto toque de gracia ante sus actos. ¿Midoriya?, preguntó incrédulo y dudoso, aún sintiendo el sabor amargo en su boca cada que usaba ese nombre en el pecoso. El bicolor tragó duro mirando fijamente al chico ante él. Este sonrió ante sus palabras con una mueca más bien dudosa antes de decidir. ¿Sigues con tu afán por llamarme así, Sho-chan? La voz del pecoso hizo eco contra aquella oscuridad que les devoraba. El de orbes verdes teñidos de oscuridad se aproximó al bicolor y tomó su rostro entre sus frías manos, alterando al maestro del fuego y el hielo. Me llamo Deku, no Izuku Midoriya, dijo acercándose más al rostro del heterocromático que se mantenía estático con un palpable nerviosismo en sus facciones. Tenía el semblante teñido de desconcierto, pero su corazón parecía listo para estallar por el mero tacto del pecoso. El de cabellos verdes sonrió ligeramente antes de apartarse del hijo menor de los Todoroki y volteó en otra dirección para tomar el cuerpo del pequeño Izuku entre sus brazos y avanzar con rumbo desconocido en esa espesa oscuridad. Todoroki parpadeó perdido y acto seguido salió corriendo tras aquella figura, secretamente temeroso de estar solo. Sus pasos rápidos causaban un eco sonoro y bullicioso que rebotaba en aquella infinita cúpula de tinieblas hasta chocar con el cuerpo del más bajo y recibir una gélida corriente de escalofríos. No sabía cuánto llevaba corriendo ni a dónde iban, solo se sentía cansado y agitado mientras perseguía sin parar a aquel chico al que reconoció como Izuku, su amigo. No, eso estaba mal, él era Deku y eso lo sabía, lo supo por mucho tiempo. Él no era amigo de Izuku, nunca conoció al niño antes del monstruo. Entonces, ¿por qué continuaba llamándolo así? Otro escalofrío acompañado esta vez de recelo le invadió al sentir sobre sí la oscura y penetrante mirada del pecoso. ¿No te dije ya que ese no es mi nombre?, preguntó en un murmullo calmado sin apartar sus tóxicos ojos verdes de los heterocromáticos propios del hijo de Endeavor. No me llames así, ese ya no es mi nombre. Shoto lo sabía, él lo sabía, pero algo le impedía llamar a su amigo de otra forma. Era como si su lengua estuviera trabada de algún modo. El enajenado hijo de Endeavor caminó más rápido hacia el pecoso y cuando estuvo a punto de alcanzarlo apareció ante ellos un gran campo de flores tan rojas como la sangre misma. Estas flores estaban hundidas en una especie de fango negro y espeso que parecía cal mezclado con brea y restos humanos. A su alrededor pudo sentir un hedor propio de la muerte y los cuerpos en descomposición. Miró y vio los claros rastros de huesos y esqueletos a medio consumir. Entonces el pecoso se adentró en ese campo de flores, sus pasos resonaban viscosos y pesados contra la sustancia negra en el que éstas se encontraban. Shoto notó entonces que las sangrientas flores no eran otras que licoris, también conocidas como flores del diablo. Distraído por esto, el bicolor apenas si pudo apreciar la forma en que el pecoso dejaba el cuerpo inerte de su pasado yo en el suelo fangoso, donde el cadáver del infante se hundió casi en su totalidad, dejando a la vista solo parte de su rostro y su pecho. El pasado es algo imborrable, dijo al aire su amigo antes de mirar al cielo tan oscuro y profundo como el mismo fango. No se puede hacer nada con él, más que aprender y progresar. Yo no soy Izuku, soy Deku, Shoto articuló apenas volteando a mirarlo. Llámame por mi nombre. De pronto Shoto abrió sus ojos en un estremecimiento crudo mientras sus cuerdas vocales se desgarraban en un grito deformado de lo que parecía ser un intento de llamada por el pecoso que despertó agitado a su lado. Shoto, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, articuló el más bajo mirando a su amigo con ojos cansados mientras se frotaba el rostro. ¿Qué pasa? ¿A quién hay que matar?
Medio artículo. Shinzo, aún algo dormido, mirando con ojos borrosos a sus dos amigos. Shoto solo les miró con la respiración aún alterada, pero después de un momento pudo calmarse y ajustar su respiración errática. Nada, solo un sueño extraño, logró decir al final cerrando sus ojos antes de caer de nuevo a su futón y colocar su antebrazo sobre sus cansados ojos. Este lugar siempre tiene ese efecto en mí, las pesadillas y sueños extraños me persiguen en estas paredes, declaró cansadamente aún sin mirarlos. Ante esto ambos villanos intercambiaron miradas con ojos cansados pero comprensivos antes de girarse en dirección al abatido bicolor y sonreír con cansancio. Eres un desastre, Shoto, dijeron al unísono antes de cargarse con poco cuidado sobre el cuerpo del más alto. Está bien, bebé grande, nosotros te cuidamos, soltó con burla divertido Shinzo, acariciando el cabello revuelto del bicolor. Dudo que puedan hacer algo por mis sueños, respondió con gracia burlesca Shoto, pateando a Shinzo de sobre su cuerpo. Qué cruel, y nosotros aquí dándolo todo por ti, se quejó el de ojos violetas ante la patada de su amigo, mientras Deku solo reía aún apoyado cómodamente sobre el bicolor, quien en algún momento se había abrazado a su cintura con un brazo. Quizás no podamos hacer nada con eso, pero podemos evitar dormir, sugirió el pecoso, pinchando con su dedo la mejilla quemada del con heterocromía. Sus amigos le miraron un momento con expresiones ilegibles antes de que Shinzo sonriera con cansancio fingido. Su escapada nocturna será entonces, soltó en un suspiro antes de incorporarse rápidamente y patear el estómago de un sorprendido Shoto, que se sacudió adolorido empujando al pecoso de sobre su costado. ¿Y eso por qué fue, bastardo?, preguntó el bicolor entre quejas acariciando su costado dolorido. Tú me pateaste primero, tocino a medio hervir, respondió, sacando la lengua el controlador de mentes. Entonces ambos adolescentes comenzaron una ridícula pelea con malas palabras y golpes no tan fuertes mientras rodaban en el suelo de forma cómica antes de ser expulsados con fuerza contra las paredes por la familiar particularidad del pecoso, que les miró con superioridad y evidente molestia burlesca. Ustedes son unos ruidosos bastardos sin cuidado. ¿Qué tenía yo que ver en su mierda? Shinzo, por tu culpa me pegué en la cabeza y el culo cuando Shoto me arrojó a causa de tu patada, se quejó el más bajo aún zarandeándolos en el aire sin dejar de sobar el costado de su cabeza. Ante sus palabras y obvia molestia ambos villanos palidecieron y se miraron fugazmente en silencio antes de gritar un ruidoso y lamentable: lo sentimos mucho, Deku-sama, por favor ten piedad de nuestras almas. Lo que pasó después fue un caos bullicioso y poco sutil de golpes, risas, desorden y robo descarado de propiedad antes de que el enloquecido trío de adolescentes dejara la gran residencia Todoroki en un mar de risas y bromas ruidosas. La noche era cálida, quizás en realidad se sentía así para el trío de jóvenes villanos, porque llevaban corriendo ya un buen rato desde que abandonaron la residencia Todoroki. Entre risas y bromas tontas el grupo había establecido un ritmo rápido y ahora, mientras la noche aullaba y solo las luces estroboscópicas de los lugares para adultos brillaban sobre ellos, el deseo de caos moderado les bañó con renovado entusiasmo. ¿Quieren asaltar un mini market?, preguntó aún entre risas eufóricas el de ojos verdes, mientras giraba sobre sus pies y daba saltos alocados. Sus mejillas pecosas estaban teñidas de un rubor a causa de la carrera y los saltos que daba. ¿Estás hiperventilado, Dek?, no pudo evitar preguntar Shinzo, que aunque sonrojado por haber corrido y reído al mismo tiempo, no mostraba rasgos de estar tan emocionado o exaltado. Quizás fue la respuesta juguetona del más bajo mientras rodeaba al par dando saltos de espalda a ellos sin borrar su sonrisa enérgica del rostro. Nunca he asaltado un mini market, declaró divertido el con heterocromía, mirando al pecoso y estirando sus manos para atraparlo y detener sus frenéticos saltos. Suena interesante, dijo, acercando al más bajo hacia él sin apartar sus ojos del otro. Y vaya que lo es, dijo con una sonrisa más pronunciada el de cabellos verdes antes de abrazar al bicolor y levantarlo en un giro inesperado. Ya verás, exclamó. Montar en carritos de supermercado es lo máximo, declaró soltando al menor de los Todoroki, que por el impulso se estrelló con Shinzo y acabaron ambos por caer sin gracia al suelo. ¿Qué está mal contigo, nano?, se quejó Shinzo desde el suelo acariciando su cabeza y espalda, que habían sido los focos principales de daño cuando cayeron contra el concreto de la acera. Muchas cosas, se limitó a decir el pecoso sin borrar la sonrisa socarrona y satisfecha de su rostro.
Me golpeé el codo, murmuró quejumbroso Shoto sobando su dolorida extremidad antes de ponerse en pie y lanzar unos cuantos picos de hielo al villano de ojos verdes, que los esquivó con practicada maestría o simplemente dejó que se deshicieran contra su particularidad, que veo aquí. Shoto es un rencoroso, soltó con burla juguetón elevando a Shinzo y arrojándolo contra el bicolor entre las quejas abatidas del controlador de mentes, que le gritaba indignado: ¿y yo qué tengo que ver en esta mierda, maldito enano? No seas llorón, Shinzo recriminó el pecoso mientras Shoto esquivaba al pobre joven que se estampó sin gracia contra la muralla garabateada de un edificio y cayó casi de forma caricaturesca a la acera. Una vez más los odio, articuló por lo bajo el de ojos la banda antes de sacar sus cuchillos bien ocultos de entre los pliegues de su ropa y arrojarlos a ambos jóvenes que luchaban entre sí con sonrisas en sus rostros. Ambos jóvenes esquivaron sus cuchillos, pero eso les distrajo y perdieron el ritmo de su duelo amistoso. Ya basta de sus mamadas de pareja preescolar, dijo el controlador de mentes con evidente burla y picardía. Si quieren besarse, háganlo en vez de arrojarme como una mala carta de amor, se quejó, aún listo para lanzar más de sus filosas dagas. Pero primero, robemos algo de comida y un buen carrito de supermercado y vayamos a tirarnos por una pendiente inclinada, pidió, dejando caer su postura cuando sus amigos desactivaron sus particularidades y le miraron con diversión mal contenida. Lo que digas, son bien, respondió Shoto simplemente. Y no somos una pareja de preescolar, reclamó Deku en protesta, haciendo un puchero infantil. Lo que digas, parásito verde, respondió sin ganas Shinzo, mirándolo con diversión. Pero ya sabes lo que dicen, los que pelean se aman y todo eso. El resto de palabras del con cabellos violetas murieron en su garganta cuando un poste de luz pasó a la velocidad de un rayo justo a 1 centímetro de su cuerpo. Esa es mi única advertencia, dijo el más bajo, aún con la mano acusadora de sus acciones extendida en dirección a Shinzo. Pero si hasta se toman de la mano, protestó por lo bajo señalando las manos unidas de ambos jóvenes. Cállate, solo estás celoso, respondió el pecoso sin soltar al bicolor que sonreía triunfante. Bastardos, maldijo por lo bajo Shinzo mientras emprendía el paso una vez más, ahora en busca de una buen mini market para vandalizar. Ya no estoy tan seguro de esto, dijo el bicolor, mirando con cautela y duda evidente la empinada pendiente que se erguía ante él. Será divertido, fue lo último que escuchó antes de que Shinzo le empujara con una fuerza salvaje hacia la pendiente. El carrito chirriaba contra el asfalto en protesta por la gran velocidad que alcanzó en la pendiente. Dentro de este, el asustado Todoroki se estremecía contraído sobre sí mismo en una inestable posición fetal, únicamente rota por sus temblorosas manos que se aferraban a ambos lados del rápido artefacto que agarraba más velocidad a medida que la pendiente se inclinaba. Sacúenme de aquí, esta porquería se va a romper. Gritó alarmado el bicolor alargando la última palabra, cuando una piedra hizo que el carro diera un salto inesperado que lo dejó flotando en el aire sin seguridad y con trayectoria hacia el pavimento asfaltado. Los odio a los dos. Gritó a todo pulmón el con heterocromía antes de estrellarse contra el suelo como una gloriosa masa de huesos y carne. El sonido que hizo su cuerpo al aterrizar sobre la superficie rasposa fue doloroso y claro. Sus amigos casi pudieron oír cómo su carne se desgarraba y rasgaba ante la fricción. Aún más obvio fue el sonido crudo de su cráneo chocando contra el asfalto de forma poco elegante. ¿Estás vivo?, gritó desde la mitad de la pendiente Shinzo sin una obvia preocupación en su voz. Como villanos y aun como aspirantes a héroes era común sufrir lesiones y ellos eran expertos en salir lastimados o lastimarse mutuamente, así que por dolorosa que sonara esa caída, a la larga no era nada para el historial de lesiones que acarrea el menor de los Todoroki. Para cuando el dúo llegó hasta el abatido bicolor, todo lo que pudieron oír fueron murmullos erráticos y cansados provenientes de este. Ya lo rompimos, Shinzo, ¿ahora qué hacemos?, preguntó genuinamente preocupado el pecoso mientras zarandeaba al controlador de mentes, que solo se dejó ser restándole importancia a todo. ¿Dónde estoy y quién soy?, dijo entonces Shoto, logrando alterar finalmente a Shinzo. Ay no, si lo rompimos, gritó exaltado el controlador de mentes acercándose al bicolor con preocupación, solo para salir volando expulsado por un gran picorromo de hielo que lo golpeó justo en la boca del estómago y lo derribó hacia un arbusto cercano. Todo esto para sorpresa del pecoso, que estuvo a punto de acercarse con la misma preocupación al con heterocromía.
Eso es por empujarme como un imbécil por esta cuesta de mierda, maldito zombie adicto al café, reclamó Shoto, incorporándose levemente mientras sobaba su maltratada cabeza. Y tú, no te salvas, enano verde, advirtió al pecoso, que solo tragó duro y le sonrió con falsa calma. Vamos Shoto, amigo, sabes que no fui yo quien te empujó, dijo como única excusa antes de esquivar muy hábilmente un pico igual al que mandó a volar al pobre Shinzo. Ay, no seas llorón, ni siquiera es la peor lesión de tu vida. Gritó en reproche el más bajo sin dejar de esquivar los ataques del bicolor, que aún yacía sentado en el suelo y no parecía tener ganas de ponerse en pie tampoco. Es para tanto, dijo Shinzo esta vez que se había recuperado de la sorpresa y del impacto por la caída y ahora sostenía al bicolor en una lave profunda. Y ni se te ocurra incendiarte, bastardo, porque ahí sí que te mato, advirtió con ojos violetas aún forcejeando con el bicolor. Shinzo tiene razón, además no puedes negar que fue tu idea ir primero, además tú mismo robaste el condenado carrito, declaró divertido y recriminador el pecoso, mirando al derribado hijo de Endeavor. Sí, pero ustedes dijeron que era divertido, respondió el otro, en protesta, y lo esto sino a medio hervir, pero nadie te dijo que no te sacarías la mierda al menos una vez, explicó ahora Shinzo, soltando el agarre en el más alto. Bueno, no puedo negar eso, dijo Shoto, y la conversación pareció morir ahí. De todas formas los recuerdos serán divertidos y las risas no faltaron. Esta noche es un paso más en el camino del recuerdo y la memoria, soltó de pronto Deku, mirando las estrellas en toda la gloria nocturna que permitía la ciudad antes de continuar. Después de todo, como humanos que somos, vivimos de eso, de memorias y recuerdos. Al final de nuestras vidas seremos lo que hayamos vivido con otros, y una vez que morimos solo nos precederán las memorias que dejamos atrás y la historia que marquemos, así como las que cuenten aquellos que nos conocieron, declaró el más bajo. Perdió en la distancia, denotando que incluso si estaba hablando con ellos, en realidad sus pensamientos iban más allá, viajaban lejos y se pedían en sus memorias y experiencias de vida. Yo soy lo que hice con lo otros hicieron de mí, pude ser muchas cosas pero elegí vivir el camino del pecado y las sombras, nadie me dijo que fuera un bastardo loco enloquecido por la sangre y la tortura. Y heme aquí, reflexionó. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente el bicolor, a lo que Deku le miró un momento, como evaluando su pregunta antes de sonreír, en lo que más bien fue un bufido. Quiero decir que somos instantes, momentos específicos, nos definimos por uno o más factores importantes que sucedan en nuestras vidas, dijo, y se señaló a sí mismo. Yo, por ejemplo, soy en parte el resultado del recuerdo de un niño olvidado, un niño abusado al cual se le negaron diversas oportunidades desde pequeño por su condición. Soy el resultado del abandono y la negligencia, del rechazo y la negación a sus derechos, por ser considerado menos que humano, al no poseer un don, explicó sin dejar de mirar a los ojos de Shoto. Entonces hubo un silencio reflexivo en el que las palabras del pecoso parecieron hundirse profundamente en las mentes moldeables de sus amigos y hacer un espacio en sus cerebros. Por ejemplo, continuó el pecos, demasiado inmerso en su diatriba como para detenerse. Tú eres el ejemplo perfecto de lo que hablo. Eres el resultado de recuerdos y experiencias traumáticas, de abuso, de abandono y deseos egoístas impuestos sobre ti. Toda tu vida se forjó en el sueño de otro y se construyó un mundo en base a recuerdos retorcidos que te definieron como una persona simple, básica, moldeable. Eres el resultado no deseado pero esperable de lo que ellos hicieron de ti. Eres producto del abuso y todo ese odio que ahora profesas es parte de lo mismo, explicó, ahora cambiando su mirada verde tan penetrante a su amigo de ojos violetas que ya esperan a sus palabras. Tú, por tu parte, Shinzo, eres similar a nosotros. Creo que en realidad por eso nos llevamos tan bien entre nosotros, porque en el fondo somos iguales. Eres un cúmulo de recuerdos trágicos, de malas experiencias, de negación, abandono, descuido, rechazo y malicia, y te has construido a ti mismo en base a estas. Eso es lo que quiero decir cuando digo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos el producto de nuestras experiencias de vida y de cómo las guardamos y enfrentamos en nuestras mentes, de cómo vivimos con el recuerdo de nuestras tragedias, finalizó el pecoso, cerrando sus ojos y dando un largo suspiro. De nuevo solo hubo silencio hasta que el trío se aproximó sin hacer ruido más allá del de sus pasos contra el asfalto y se unieron en un abrazo mudo pero de gran significado. Ellos entendían, lo sabían muy bien, no había necesidad de palabras.
Y ahí en medio de ese conmovedor abrazo Shoto recordó su sueño, recordó al pecoso y lo aterrador que fue esa pesadilla mezclada con los recuerdos propios del pecoso y no pudo evitar apretar su agarre sobre este, depositar un sutil y silencioso beso sobre su coronilla mientras aspiraba su olor tan característico. Él olía a bosque, a pino y a humo, olía a confort y seguridad, todo su cuerpo esbelto de baja estatura era no para sorpresa de Shoto su lugar seguro favorito, y una vez más el bicolor estuvo seguro de que jamás olvidaría al pecoso, de que su recuerdo vivirá eternamente en su mente, tal y como él mismo había dicho. Deku vivía con renta libre en su cabeza, como amo y señor de todos sus pensamientos, y hasta cierto punto Shoto sabía que la existencia del pecoso era una que se escondía traviesa bajo su piel, algo imborrable y perpetuo. Capítulo 22. El arte de la guerra. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Un hombre sabio dijo alguna vez, dicha frase tan compleja dentro de su simplicidad se le atribuye con frecuencia a grandes maestros del conflicto y el velar por tus propios intereses, como lo fueron Nicolás Maquiavelo o Sun Tzu, pero tal no es realmente el caso. Aún así la procedencia de dichas sabias palabras no es importante, sino más bien el entender el mensaje tras las mismas. Ahora bien, si se reflexiona en ello es quizás confuso al principio el razonamiento tras estas palabras, porque finalmente como seres humanos, es decir criaturas sociales, que viven por y para la interacción con otros por más mínima que ésta sea, nos esforzamos por mantener a aquellos a quienes consideramos amigos cerca, esto con el fin de enriquecer nuestras propias vidas. De igual forma nos inclinamos a evaluar nuestros vínculos interpersonales, teniendo en cuenta el grado de cercanía que compartimos unos con otros, véase la cantidad y capacidad de interacción con otros. Por estas razones, la mayoría supondría instintivamente que un amigo debería mantenerse más cerca que un enemigo, y esta noción solo se ve fortalecida por nuestra inclinación natural a alejarnos de lo desagradable hacia lo agradable. Pero él no es una persona de mente estrecha ni de mira corta. La frase previamente mencionada tiene la finalidad de provocar a la reflexión, en otras palabras el mensaje superficial está destinado a hacerte pensar, y lo logra creando discordia con tus expectativas y creencias, al hacerte evaluar los vínculos que compartes y cómo puedes beneficiarte de ellos. Al principio, la idea de mantener a un enemigo más cerca que a un amigo, o cerca del todo, parece absurda y es esto mismo lo que a la larga te obliga a reflexionar sobre la idea y plantearte preguntas al respecto. ¿Por qué mantendrías a un enemigo más cerca que a un amigo? En términos generales, el conocimiento. Bien es sabido que este es la clave del poder. El conocimiento en sí es poder. Cuanto más cerca esté de ti un enemigo, más íntimamente llegarás a conocer sus capacidades, fortalezas, debilidades, tendencias, etc. Y es de esa noción que nace tal pensamiento, porque al saber que puedes usar este conocimiento para tu beneficio, se vuelve obvia la razón de dichas palabras. Si se sigue bajo esta misma lógica oportunista y centrado en la autoconservación, se puede declarar que un enemigo cercano es también un enemigo del paradero. Esto quiere decir que no hay que estar atento a cada movimiento ni perseguir susurros y pistas inciertas para saber qué se enfrenta. Un enemigo que cree ser tu amigo es ingenuo y entrega información sin dudar, es por esto mismo que es mucho menos probable que te sorprendan con la guardia baja. En otro nivel, un enemigo tiene mucho, si no más, para enseñarte sobre ti mismo. Superficialmente, tus propias capacidades, fortalezas, debilidades y tendencias emergerán más prominentemente en presencia de un enemigo, y esto sirve como una oportunidad para aprender y crecer. Y fue bajo ese pensamiento y raciocinio que Sensei instauró su imperio y dominio, siempre atento a quienes a lo largo de los años se llamaron sus enemigos o rivales. Él sabía mejor que nadie cómo jugar el juego de la guerra. El arte de la guerra en sí misma le parecía algo glorioso y digno de admirarse, así que instruyó a su pupilo menos impulsivo a seguir tales ideales. La corrupción era algo infiltrable y manejable después de todo. Por eso envió a Deku al nido de los héroes a buscar conocimiento y conexiones. Él sabía que su pequeño sucesor sabía mantener a sus amigos cerca y a sus enemigos aún más cerca, incluso si realmente no se relacionaba directamente con los mismos.
Y así como sabía esto, igualmente era consciente de que ya había sido demasiado el tiempo que su pecoso aprendiz había estado fuera de casa, las sombras llamaban hambrientas por su nombre y la agudeza de su propia mente le gritaba que era momento de hacer volver al único ser humano que había calado profundamente en su alma. Sensei sabía, lo había descubierto y asumido hace ya un tiempo, él estaba innegablemente encariñado y hasta encaprichado hasta cierto punto con el enérgico joven de astutos ojos verdes. A Deku fácilmente podía llamársele como el hijo del mal. Porque Sensei era en palabras simples la fuente de todo mal. Él era un hombre cruel, despiadado y calculador, sabía lo que quería y cómo lo quería, y estaba dispuesto a sacrificar todo y a todos con tal de conseguir sus objetivos. Siempre había sido igual, incluso cuando se halló a sí mismo solo y abrumado por el aburrimiento de no tener un némesis o alguien digno de ser llamado su rival, él supo qué hacer. Sensei había creado a su propio némesis en el cuerpo de su inútil hermano, le dio parte de su gran poder y dividió así el mundo con una clara línea entre los que le seguían a él y su hambre por el caos y aquellos que se refugiaron tras la espalda de quien portará el manto de héroe, heredando el don que él mismo en su infinita previsión había otorgado a su hermano. Pensar de hecho que su actual pupilo y sucesor pudo haber sido quien heredará dicho manto le llenó de una sensación de anticipación cruda y agridulce, casi le gustaba la idea de enfrentar a tal joven como habría sido seguramente Deku si el sucesor del One for All no hubiera sido un hombre soberbio y sin buen ojo para el talento. Deku podría haber sido un magnífico rival para él, sin lugar a dudas. Supuso que en ese caso igualmente habría efectuado su plan y estaría dentro del cuerpo de Tomura para entonces, la idea era casi agradable. Casi. Porque si Sensei era abiertamente honesto consigo mismo la idea de que su prometedor discípulo y sucesor al que consideraba un hijo fuera quien estuviera destinado a morir en sus manos, esto sin revelar todo su potencial destructivo y caótico que incluso contrastaba en ocasiones con el suyo propio, le pareció un desperdicio monumental. La oscuridad te llama casa pequeño de ojos verdes, el señor demonio espera por ti. Guerra, caos, destrucción y derramamiento de sangre. Conflicto bélico, muerte, abuso y la absoluta certeza de que no existe un verdadero bando vencedor cuando el conflicto llega a su fin. Es bien sabido que nadie gana realmente en las guerras, se pierde mucho material, ya sea humano o simple materia inanimada, pero realmente nadie se beneficia de ello. Bueno, es fácil asumir que todos pierden por lo brutal que es una guerra, pero el líder del bando vencedor es en realidad el único al que se puede declarar como un ganador. Apostó todo, luchó y sacrificó peones útiles e inútiles para cumplir con su objetivo y al final logró tal cosa. Ahora bien, no hay nada como una guerra buena o justa, ninguna guerra es justa, pero eso estaba bien, Deku, después de todo, no era alguien precisamente justo. Perdónalo si era un poco mierda y egoísta, pero la sociedad y el mundo en general mucho no habían hecho por él como para que se sintiera en la necesidad de ser menos que un bastardo enloquecido y lleno de ira. El conflicto al fin y al cabo para él era una forma de expresión, de libertad. Casi como una declaración, si entiendes que al final del día el pecoso villano solo quería dar testimonio de su firme creencia en el karma y el cómo la sociedad creaba sus propios azotes. Si buscamos ser precisos, Deku se expresaba mediante el arte del dolor, no el suyo propio. O no, era demasiado cruel como para dejar pasar la oportunidad de abusar de otros hasta dejarlos como nada más que un buen recuerdo en las profundidades profanas de su propia mente. Verás, Deku era un luchador y uno muy bueno en eso. La lucha, el conflicto, el derramamiento de sangre y la absoluta violencia y degradación de otros se le daban abrumadoramente bien. Sí, como dije antes, el pecoso usaba sus impulsos violentos y atributos para con el caos como una declaración para el mundo. Su violencia y arrebatos erráticos eran solo una forma más visible y palpable de decirle a todo el mundo que se fueran a la jodida mierda. Pero no malinterpretes al malicioso niño de astutos ojos verdes. Él no era una bala perdida que explotaba sin dirección ni propósito.
No, él era un artista con dirección, casi como el maestro director de una orquesta, casi, porque ese no era su papel, él era ciertamente un líder y uno muy eficiente en eso con toda honestidad, pero el pecoso era consiste de su papel, aquí el director y maestro de la gran orquesta del caos y su melodía siniestra era Sensei y Deku era solo la varilla mediante la cual él en su infinita previsión y sabiduría dirigía todo. Era un instrumento. Y estaba bien con eso. Ser una herramienta en las manos de Sensei le provocaba hasta un cierto grado de satisfacción, pues si bien sabía que la mayoría de seguidores del hombre eran reemplazables, Deku era muy consciente de que él, en particular no era como el resto, si se miraba desde una postura netamente estratégica, como el ajedrez y se les daban roles específicos, Deku sabía que no era el rey en el juego, ese rol estaba reservado única y exclusivamente para su maestro y mentor. Aún así él no era un simple peón ni un caballo sacrificable, ni siquiera un alfil o una torre, no, él era la reina, su rol era el más móvil, era su seguidor más fuerte y el que estaba directamente por debajo de él, si alguna vez tuviera que ser sacrificado con tal de que Sensei lograra sus objetivos entonces significaba que tendría que salir y dejar la escena con el poder de una catástrofe natural, su muerte o sacrificio era equivalente a arriesgarlo todo con tal de lograr un propósito infinitamente mayor. Pero con ese rol también venía una responsabilidad. De los dos discípulos o sucesores que tenía el hombre, Deku sabía que su lugar no se debía solo a su personalidad y mente en general, era más bien por su grado de raciocinio y capacidad para pensar con la cabeza fría incluso en los momentos más críticos, incluso si estaba cegado por la ira o el placer de la sangre. Había una razón por la que él era la reina con diversos movimientos y habilidades y Tomura era una torre en el tablero. Tomura era volátil en el mejor de los casos, errático y tremendamente emocional en el peor de ellos, seguía órdenes de forma lineal, recto sin cuestionarse nada, solo se movía hacia la guía segura y bien establecida que Sensei le diera. Deku por otro lado, reflexionaba, se movía en base a sus propias estrategias y hasta confrontaba al temible hombre que lo acogió en la oscuridad. Por eso sus roles, si bien útiles para diversos propósitos, eran tan distintos, y por eso mismo, y aunque le doliera un poco, sabía que si se daba el caso Sensei no dudaría en sacrificar al destrozado villano mayor, que él consideraba como un hermano. Bajo esta misma lógica era fácil descubrir quiénes eran las otras piezas. Kurohiri era igualmente y sin ninguna duda la otra torre, útil, leal y muy fabricado para cumplir las órdenes de Sensei y solo Sensei, lo que lo volvía un ser lineal de movimientos limitados y sin real conciencia. El primer alfil de Sensei era un amigo íntimo de Deku, uno que compartía su pasión por la experimentación y el buscar el porqué de las cosas, uno que al igual que él encontraba cierto placer morboso en el dolor de otros. Este no era otro que Kyuda Igaraki, mejor conocido como Daruma Ujiko dentro de la organización. Sensei le tenía una cierta cantidad de confianza al hombre pequeño, le proporcionaba especímenes y este en retribución creaba monstruosos soldados prácticamente invencibles para él. Nomus, su mayor logro. Después de él Deku solo sabía que el hombre tenía algunas cartas ocultas como caballos, había en realidad un abanico de posibilidades, estos eran útiles y obviamente superiores a un simple peón, pero no eran difíciles de sacrificar, eran de hecho los segundos más reemplazables después de los propios peones. Ahora bien, siendo una persona desinteresada por ocasiones Deku no estaba al tanto de quiénes eran realmente estos, pero dentro de su propia lógica él encajaba a Denver como uno de estos caballos simbólicos, era útil, pero no indispensable, funcional pero reemplazable, por muy cercano que fuera al pecoso. Bajo este mismo esquema Deku estableció Shinzo como el segundo alfil, era útil, no tan indispensable, inteligente y calculador, pero era con este puesto que se hallaba en conflicto, pues antes de conocer a Shoto, Deku estaba 100% seguro de que Shinzo era dueño de esa posición, pero ahora, viendo todo el potencial y poder del menor de los Todoroki, no podía evitar replantearse sus propias formas. Al final era más fácil clasificarlos como iguales y opuestos, por sus diferentes capacidades y usos, eran un 2 en 1 básicamente hasta que fuera capaz de reevaluar sus pros y contras. Aún sumido en su profunda reflexión el pecoso dirigió sus agudos pensamientos a los peones que poseía su maestro, que eran muchos,
pero se centró solo en los más útiles. Sabía que Toga era un peón sacrificable y rápidamente reemplazable, por muy bueno que fuera su don. Asimismo, la mayoría de villanos dentro de la liga dirigida por Tomura, pero Dabi era un problema, era casi un caballo y casi un peón, un dilema volátil que le daba al pecoso un dolor de cabeza similar al que le producían Shinzo y Shoto en su batalla silenciosa por el puesto de alfil. Pero había un otro, quizás dos si recordaba bien, que tenían su interés. Estos aún permanecían en el anonimato para él, aunque esto era mayormente su culpa por no estar prestando atención a lo que decía su maestro y estar pensando en su lugar en los culos de sus amigos, y con cada uno entraba en un top diferente dadas sus características. No preguntes. Volviendo a estos peones de carácter anónimo, Deku estaba casi seguro de que hasta se los había topado en más de una ocasión, puede que hasta a diario en su maldita escuela, porque eran aspirantes a héroes como él, Shinzo y Shoto. Ahora que lo pensaba bien, parece que solo era uno, un estudiante de primer año como ellos. Al principio Sensei le comentó su deseo de mandar más peones, pero como al final el mismo pecoso acabó yendo y llevando a su seguidor más leal con él, al final se decidió que con solo ellos sería más que suficiente. Aún así el informante chantajeado era útil, esto ya que iba más a dicha escuela que el mismo pecoso y sus amigos, quienes pasaban en realidad de fuga en fuga la mayor parte del tiempo. De hecho era un milagro el cómo aún no los expulsaban o suspendían por eso, algo relacionado con su trágico pasado, o el dinero e influencia de Endeavor seguramente, quizás una mezcla de ambos. Todo lo que Deku sabía era que se habían librado de molestias y eso estaba bien. También sabía que pronto sería libre de su molesto papel, porque Sensei los sacaría a lo grande y dejaría un río de muertos en el proceso. Hoy a la medianoche, un portal estará listo para ustedes en el perímetro acordado, dijo una voz rasposa desde la otra línea del comunicador utilizado para evitar el rastreo de llamadas. Entendido Tomura-ni, ahí estaremos, fue la rápida respuesta del pecoso con ojos verdes antes de finalizar la transmisión y mirar a su equipo compuesto por otros 3 jóvenes villanos. Hoy hay reunión con Sensei en la guarida, es momento de salir, dijo con una amplia sonrisa en sus labios el más bajo. Ante sus palabras el trío sonrió ampliamente con ojos oscuros. Ya era hora, la vida escolar claramente no es lo mío, exhaló Shinzo poniendo sus brazos detrás de su cabeza. Al fin no voy a tener que seguir hablando solo y contando las grietas en el techo, exclamó con alegría juguetón el estadounidense, marcando más su acento al estar emocionado. ¿Cómo lo haremos?, preguntó finalmente la adición más reciente al grupo de villanos. Sus palabras causaron una amplia sonrisa de suficiencia y anticipación morbosa en el más bajo del grupo. Con una exposición, sangre y mucha violencia desmedida y cruel, respondió divertido Deku, mirando al par de ojos heterocromáticos del bicolor pero con clase, como todo lo que Sensei hace. Finalizó poniéndose en pie. Vamos. El pecoso se detuvo un momento en su lugar y miró hacia atrás, específicamente al suelo salpicado de suciedad y sangre, donde un divertido Shinzo se encontraba cómodamente sentado sobre una pobre mujer de apariencia demacrada. Esta, al notar los fríos ojos oscuros y llenos de malas intenciones del villano con cabellos verdes sobre ella, tembló y lloriqueó más, casi gritando sobre la firme mordaza que el grupo le había impuesto. Toma al mocoso, dijo aún sin voltear, pero señalando al niño inconsciente que estaba sangrando levemente por su frente, tirado al lado de Denver. Shoto, encárgate de la rata, no dejes nada más que cenizas irreconocibles. Tras las palabras desinteresadas pero claras del pecoso, el grupo hizo lo que les dijeron. Denver agarró al niño inconsciente y lo colocó en su espalda de tal forma que pareciera como si estuviera durmiendo. Shinzo, tú hazte cargo del oficial, dijo con sarcasmo, mientras un hombre corpulento, que yacía semicongelado bajo el peso de Shoto, se estremecía y lloraba en frustración. Que sepa el precio de querer traicionar a Sensei. Y con esto caminó sin mirar atrás, mientras el ruido de los pasos de Denver a su espalda casi silenciaron el sonido crudo de la carne siendo chamuscada. Lo siguiente que se escuchó fue el ruido roto y claro de un arma siendo disparada. El pecoso giró ligeramente su cabeza y vio el cuerpo del traidor con un disparo ejecuror justo en el costado izquierdo de su cabeza, su mano ahora inmóvil aún en el gatillo. Shinzo tenía una manía por efectuar escenas de suicidio con su particularidad, dirigiendo su mirada aguda hacia el creciente fuego. Deku vio arder el cuero ya muerto de la esposa del policía corrupto que había decidido traicionar a Sensei antes de seguir caminando, ahora que Shoto había comenzado a moverse tras él junto con Shinzo. ¿Para qué es el niño?,
Preguntó el siempre curioso Denver, a lo que el pecoso solo sonrió. Fue una sonrisa tétrica y helada, una de pesadillas que oscureció su rostro irónicamente inocente, o eso dijo, señalando el bulto inconsciente en la espalda del estadounidense. El doctor Daruma dijo que quería experimentar en niños y sacar a los del hospital. No es algo tan fácil sin levantar muchas sospechas, explicó sin pudor, ahora enseñando sus dientes en una sonrisa cruel y devastadora. Así que le llevó a este pequeño como un regalo por mis nuevos Nomus. Supongo que como el mocoso acaba de despertar su Kirk, será más que bien recibido por él. Eres un monstruo, dijo Denver tras un silencio espeso antes de sonreír con malicia. Por eso me gustas, bastardo cruel, exclamó el más alto, sacudiendo al niño en su espalda. Casi siento pena por el enano, rió Shinzo, mirando al menor con ojos oscuros casi. Si está interesado en niños pequeños, ¿eso quiere decir que vamos a empezar a secuestrar en orfanatos o algo? Preguntó al aire Shoto, provocando una risotada incrédula pero satisfecha del pecoso, seguida de bufidos entretenidos de los otros dos villanos. Eres un genio retorcido, Shochan, respondió el pecoso riendo. Quizás lo hagamos, puede ser divertido y todo. Me pregunto cuánto lucharía un padre para salvar a su hijo, dijo el bicolor con una mirada oscura y una leve y casi imperceptible sonrisa en sus finos labios. Creo que disfrutaría de ver un verdadero lazo padre e hijo romperse. Y dichas estas palabras, el grupo de villanos dejó el almacén en el que se encontraban entre risas antes de que Deku usara su telequinesis para derrumbar el lugar con la intención de atraer a las autoridades y así transmitir el mensaje. Nadie traiciona al amo de las sombras en Japón y vive para contarlo. Luego de eso todos fueron levantados en el aire por el villano de ojos verdes y desaparecieron en la distancia del amplio cielo que se teñía en atardecer. Estaba oscuro y las farolas parpadeantes del descuidado parque infantil lleno de recuerdos teñidos de amargura y tiempos más inocentes embargaron de pesar el alma del pequeño villano de afilados ojos verdes. Una corriente de aire frío empujada por el viento sacudió el silencio de la noche teñida en madrugada. Los columpios sujetos por cadenas algo oxidadas crujieron bajo la corriente fría de aire. Los arbustos chillaban en protesta mientras sus hojas eran arrancadas por el viento y el único carrusel de un desgastado rojo descascarado chirrido en protesta cuando la corriente lo movió unos centímetros. Odio este lugar, dijo Deku con la mandíbula apretada y mirando con ojos pesados el lúgubre lugar que de día aún refugiaba a un gran número de inocentes niños. Sus ojos de pronto cansados viajaron hacia cada juego y casi pudo verse a sí mismo en su niñez, corriendo tras el que en unos años sería su verdugo. Su mirada cansada y oscurecida se perdió por un momento bastante amplio entre los árboles que colindaban con el parque. De pronto el cúmulo de recuerdos lo sacudió y podía jurar que oyó risas y sintió el sol de aquel tiempo sobre su ahora aún más pálida piel. Aquí huele a nostalgia y memorias de mierda, se quejó una vez más el más bajo, ahora apartando la mirada de los juegos infantiles. ¿Jugabas aquí?, preguntó con simpleza desinteresada Denver, obviamente no captando el estado agrio de ánimo en el pecoso. Está feo como la mierda este lugar, dijo. Hasta parece que el tétanos es algo que se regala a juzgar por la condición de esa resbaladilla, declaró, señalando el rastro de herrumbre naranja prueba del óxido a lo largo de los bordes del mencionado resbalín. Deberías aprender a cerrar tu boca, trasero invisible, advirtió por lo bajo Shinzo, muy consciente del repentino estado inestable de ánimo del pecoso. ¿Qué se siente jugar en un parque?, preguntó de repente Shoto con genuina curiosidad y tanta inocencia que el trío casi quiso llorar por la implicación obvia de dicha simple pregunta. A veces olvido que no tuviste una infancia precisamente normal, amigo, habló en un suspiro pesado el mayor, mirando al bicolor con un deje de lástima. Ninguno de nosotros la tuvo, fue la simple pero contundente respuesta de este, dejando al grupo una vez más sin palabras. Supongo que en eso tienes razón, estuvo de acuerdo el controlador de mentes, pero aún así, continuó, al menos nosotros evidentemente supimos lo que es tener una niñez con juegos como mínimo, explicó con algo de amargura, mirando directamente a los ojos del menor de los Todoroki. ¿Qué tanto se puede romper a un niño? Hombre, qué vida de mierda has tenido, Shoto, señaló Deku, mirando al bicolor con una mueca, y para colmo ahora estás con nosotros en el riel al infierno, y con tanta sangre en tus manos como para ganarte un purgatorio propio, se quejó el pecoso, agarrando el hombro del más alto como una muestra de consuelo afectuoso. Bueno, no hay mucho que hacer con respecto a eso, al menos ya no estás solo, fue todo lo que dijo antes de que un portal ya muy conocido para ellos se abriera a unos metros de su ubicación, dejando al con heterocromía con la boca
boca abierta y lleno de palabras no dichas. Al fin, no podría soportar otro segundo en este lugar, de solo mirar los árboles se me atasca la garganta con el sabor a verga sucia de ese bastardo pervertido que me arrastró de este parque años atrás, escupió el pecoso con enojo, prácticamente corriendo al portal de Kurohiri, casi como escapando del recuerdo. Era raro ver al chico de revueltos cabellos verdes alterado o incómodo por algo. Para el trío era una clara señal de alerta que su pequeño líder se sintiera lo suficientemente vulnerable como para huir así de rápido de un lugar. ¿Fue aquí?, preguntó por lo bajo a nadie en particular el bicolor antes de que Denver y Shinzo lo pasaran adentrándose en el portal con expresiones serias y sombrías. Ellos encontraron al bastardo que le hizo eso a su amigo y lo destriparían. De pronto el semblante del bicolor se oscureció y su inexpresivo rostro se arrugó en una fea mueca tétrica antes de que su lado se fuego se hiciera cargo y la ira tomará el control de sus acciones. Todo esto solo debería arder, murmuró mientras el fuego abrasador se extendía y devoraba todo a su paso. El viento ayudó a que de hecho se propagara más rápido. Pronto el metal envejecido crujió en chillidos crudos por el calor mientras cedía sobre sí mismo, la madera de los juegos se quebró y los árboles ardieron como papel mojado en alcohol. Shoto sonrió para sí mismo satisfecho con sus acciones. Todo lo que te haga daño debe ser eliminado, debe desaparecer, y dicho esto se hundió en las profundidades del portal sin mirar atrás al fuego que aún se expandía sin piedad consumiendo todo a su paso, ahora cada vez más cerca del área residencial. La guerra está por comenzar, las piezas ya están en posición y solo falta iniciar con el primer acto que destruirá el mundo como se le conoce. El amo de la oscuridad ya está en movimiento y la luz ha perdido a su más fiel aliado antes de que alcanzara su potencial. Ahora el que alguna vez pudo ser un héroe juega entre las sombras sediento de violencia y sangre mientras la luz apenas se aferra a la vida en decadencia. La caída del héroe ya ha sucedido, el demonio ya reclutó seguidores y ha formado un sucesor leal. El príncipe del caos ha tomado sirvientes igualmente leales y ha enseñado la lujuria de sangre a quienes le siguen. El mundo tal y como lo conocemos está a punto de cambiar. Olmigot, debiste elegir mejor tus palabras, ahora el que pudo ser tu salvación es el hijo del mal, y tú ya no puedes alcanzar su oscurecido corazón en decadencia, porque ahora es el hijo consentido de tu archienemigo. ¿Qué tanto se puede moldear la mente impresionable de un niño que lo ha perdido todo? Ojalá el mundo no lo supiera. Capítulo 23. Todo por la reina. Si Shinzo lo pensaba bien, sabía que con suerte era un alfil para Deku, útil pero no irreemplazable. Era una herramienta fundamental y un guerrero capaz, pero era sacrificable. Si realmente reflexionaba en ello, sabía que en su tablero propio Deku era el rey, incluso por encima del mismo sensei, pero eso era solo en su propio esquema. Porque Shinzo sabía que el pecoso de profundos ojos verdes oscuros para con todos menos ellos, era, en realidad, dentro del gran esquema de las cosas, una reina. La única reina en el tablero. Deku era el heredero de Sensei, su pupilo más preciado, si obviamos el favoritismo desvergonzado del mayor hacia su amigo. Deku era prácticamente irreemplazable y si alguna vez tuviera que ser sacrificado sería únicamente después de que ellos mismos, como los más fieles seguidores del pecoso, cayeran primero. Por Deku era el todo o nada. Todo por la reina, ese era el lema silencioso del controlador de mentes. No es que nunca se lo admitiera a alguien. Ahora no creas que Shinzo está desesperado por morir. Oh, no, pese a toda la mierda que ha experimentado en su vida, no está ni por asomo cansado de existir y vivir. De realmente hacer algo con su vida ahora que encontró a las personas adecuadas, ahora que encontró un camino y a un rey. Shinzo era leal, seguía a Sensei y le era fiel, pero solamente porque este era en extremo respetado por aquel al que había jurado en silencio su eterna lealtad. Deku era su líder, sus filosofías su mayor creencia y sus palabras los sermones constructivos que le hacían reflexionar. Sus palabras eran órdenes que estaba más que feliz de tomar. Shinzo en un resumen comparativo era el Deku de su sensei, es decir el más leal y quien mejor le entendía, alguien que seguía su filosofía, pero no tendría problemas en hacerle frente en algunas cosas, era su mejor amigo, su mano derecha y todo lo que éste necesitará de él. Con la llegada de Shoto a su grupo, Shinzo fue aún más consciente de su lugar bajo el mando del pecoso, había visto los ojos y caricias que el par se regalaban casi de forma inconsciente.
Su rey había encontrado interés en el nuevo alfil, un interés que él jamás habría esperado despertar. Pero este desarrollo llevó a la reevaluación del tablero general y a su vez de su propio puesto en este. Porque él era un alfil incluso para Sensei, esto gracias a su relación tan devota para con Deku, pero Shoto también cabía en ese puesto y a la larga era cuestión de quién era más fácilmente sacrificable y quién no, y Shinzo era dolorosamente consciente de que si se comparaban en poder y capacidad bruta de potencia no había manera de que él le ganara a Todoroki Shoto. Aún más, fuera de sus poderosas particularidades, tenía el poder y la influencia de su familia y todos los sucios secretos de una figura sumamente importante como lo era Endeavor. Shinzo no tenía nada de eso y en realidad nunca antes le había parecido necesario tener algo así, porque su único propósito era ser útil para su amigo. Una parte inconsciente de él anhelaba la valoración y el reconocimiento que siempre se le habían negado por ser quien era. Ahora algo nuevo, una ansiedad cruda y repugnante crecía dentro de él. No era miedo en sí mismo, ni rechazo hacia algo, pero era una sensación extraña y molesta que se acumulaba en la boca de su estómago. Debería odiarlo, no pudo evitar pensar. Pero no podía odiarlo, él era un niño tan bueno, tan roto y dolorosamente inocente, hasta el punto de hacerlo sentirse culpable por empujarlo a este camino cubierto de sangre. Shoto era un ser dulce y que despertaba el deseo en los demás de protegerlo, así como Deku despertaba el deseo de seguirle y caminar por el camino que creará. Shoto invitaba de forma inconsciente a cuidarlo debido a lo atrofiado que estaba emocionalmente y socialmente. Además, ellos eran amigos. Lo eran, Shinzo estaba vergonzosamente seguro de ello. Así que ¿cómo podría odiarlo? Ahora bien, todo es cuestión de perspectiva y del cómo cada uno define dicho concepto. ¿Cómo definirías el significado de amistad? Me refiero a darle un significado más profundo, a explicar los fundamentos tras la misma y evidenciar las características del concepto. La amistad es desde mi perspectiva un vínculo, es algo subjetivo, un concepto maleable y personal. Si se tuviera que definir desde mi perspectiva exacta, le daría total relación al concepto filio o filio, que viene del griego antiguo. Este es un término usado para referirse al amor, un tipo de amor fraterno, de hermandad y amistad en su forma más básica. Filia ha sido definida también como la intención de promover el bien común cuando se trabaja en cooperación con otros. Ahora bien, también podría definirse la amistad como una relación simbólica, como un vínculo saludable entre dos o más personas que disfrutan o comparten de una o más cosas en común, ya sea un pasatiempo o algún interés musical, cultural, social, etc. La amistad es metafóricamente hablando como una planta que se nutre y crece saludable si se le cuida adecuadamente, y que, por otro lado, se marchita y decae hasta extinguirse si no se le da el cuidado adecuado. La amistad es también un medio. Un intercambio de sentires, ideas, ideales o ideologías colectivas que de una u otra forma genera una satisfacción entre los participantes. Y Shinzo sabía que su relación con Deku era una amistad de dar y recibir, era real, casi pura y desinteresada, pero no se engañaría, Deku era un bastardo, uno muy loco y listo para sacrificar lo insacrificable en nombre de sus ideales, y él mismo entraba dentro de esas cosas a las que sacrificar con tal de que se lograran dichos ideales, y de nuevo, él estaba bien con eso. Era en realidad alarmante el pensar en lo feliz que estaría de morir por y para el pecoso, quería desesperadamente serle útil. Era enfermero, pero de nuevo, algo de esa enfermedad le gustaba y le preocupaba terriblemente al mismo tiempo. Aún así en realidad a la larga no pudo encontrar que le importara lo suficiente. Él estaba muy seguramente enfermo. Aún así, sabía que su cariño, esa relación filial y fraternal que había entre ellos, entre todo el grupo, era algo real, quizás no tangible, pero era una relación verdadera, un cariño sincero, latente, y con eso Shinzo era feliz, no necesitaba más. Al fin y al cabo era el todo por la reina y Deku valía cada maldito sacrificio, todo con tal de ver el mundo que crearía bajo su retorcida y desequilibradamente mente. Shinzo ya hace mucho que había aceptado que felizmente moriría por el pecoso, quizás lo aceptó desde el momento en que vio la profundidad profana de sus ojos y decidió seguirlo, pese a saber que sería utilizado por el más bajo. Él eligió a Deku, lo eligió hasta el final, sin miedos ni remordimientos. Por eso mataba sin dudas, torturaba y era feliz, no solo porque fuera un loco psicótico con necesidades turbias.
Oh, no, lo hacía porque eso hacía feliz a la existencia que más le importaba, porque eso le sacaba sonrisas y servía sus propósitos. Shinzo adoraba a Deku, de una forma ambigua y dependiente. Él se había aferrado al pecoso y era emocionalmente dependiente de este pese a su fachada. El psicótico villano de ojos verdes era el pilar de sus emociones, por eso Shinzo moriría feliz por él. Sus ojos heterocromáticos viajaron por el rostro del joven más bajo, mirando como la luz del sol resaltaba cada detalle de su piel pálida, sus ojos viajaron por las ojeras pronunciadas y que ya parecían algo permanente en su rostro, se perdieron en el morado grisáceo de ellas, en cómo las pestañas negras y túpidas las cubrían cuando tenía los ojos cerrados, en cómo los labios entreabiertos dejaban salir sonidos asfixiados e incoherentes, miraron sus pecas, casi contándolas y creando constelaciones entre ellas. Se veía tan pacífico mientras dormía, con una respiración rítmica y estable, con las mejillas ligeramente hinchadas por dormir de más y un sutil hilo de saliva escurriendo contra la almohada en la que se encontraba parcialmente enterrado. Shoto miró, esta vez más de cerca, casi como si estuviera hipnotizado y pudo apreciar como la ligera brisa que entraba por la ventana de la habitación del pecoso sacudía sutilmente sus rebeldes cabellos verdes. Uno de sus rizos despeinados cayó sobre el ojo que no estaba parcialmente enterrado en la almohada y el bicolor esbozó una sutil sonrisa por reflejo ante la escena. Algo en la escena presentada ante él era tan nostálgico y hogareño. Nadie que te viera pensaría que eres un peligro público, murmuró con una voz tan suave y cálida que incluso lo sorprendió a él mismo, pero no tuvo tiempo de reflexionar en ello antes de ser pateado ligeramente por el pecoso durmiente mientras se giraba sobre la cama demasiado estrecha para albergarlos a ambos. Shoto solo pudo reír en silencio, sin apartar sus ojos del más bajo, mientras hacía equilibrio para no caerse de la estrecha cama destartalada que pertenecía a su pecoso amigo de ojos verdes. Sus ojos siguieron vagando por el rostro de Deku, apreciando y memorizando cada detalle, y antes de que se diera cuenta su mando ya se encontraba sobre la cabeza del más bajo, sus dedos acariciaban su cabello enmarañado, enredándose en cada rizo desordenado y jugando con cada una de sus hebras verdes. La sonrisa sutil y cálida nunca dejó los labios del bicolor mientras disfrutaba del contacto. ¿Ya es de día?, preguntó de pronto la voz amortiguada del con ojos verdes mientras su cuerpo se estremecía en un estiramiento matutino y se sacudió las telarañas de los ojos. Fue toda la respuesta que dio Shoto sin apartar su mano de la cabeza del más bajo. Ahora Deku le devolvió la mirada con sus intensos ojos verdes, algo oscuro brillaba en ellos, pero ambos lo ignoraron en favor del calor del otro. Te vas a caer, murmuró con humor el pecoso acercando al bicolor hacia él por el cuello de su camiseta. En cuestión de segundos estuvieron enroscados el uno contra el otro, extremidades con extremidades en una maraña extraña de nudos cómodos. ¿Sabes qué hora es?, volvió a preguntar Deku mirando con ojos adormilados al bicolor, que solo negó con la cabeza lentamente y presionó su nariz contra la cabeza del con telequinesis, aspirando el aroma a champú y la propia esencia de su amigo. Hueles bien, dijo Shoto contra sus cabellos en una exhalación satisfecha, y Deku solo rió por lo bajo sin apartarse del más grande. Tienes suerte de que me haya bañado anoche, fue su respuesta juguetona mientras movía sus pies sobre los del bicolor y lo pateaba juguetonamente. Soy afortunado, fue la respuesta algo sarcástica del menor de los Todoroki, y ambos soltaron risas tontas y algo adormiladas. Pero pese a las risas había cierta presión en el aire que parecía estancar cualquier posible conversación. Pronto dejaré atrás mi pasado como Todoroki. Shoto soltó de pronto el bicolor ganándose una mirada interesada por parte del más bajo. Sí, articuló en respuesta estirando su cuello para mirar a los ojos entrecerrados del bicolor. El plan me agrada y la idea de la libertad absoluta y lejos de él me llena de un profundo sentimiento de anticipación, pero, Shoto guardó silencio y sus ojos parecieron viajar lejos. Pero, preguntó Deku tomando el rostro del bicolor entre sus manos y obligándolo a mirarlo. Me pregunto quién seré entonces. ¿Quién es Todoroki Shoto si no es Todoroki Shoto? ¿Quién soy si ya no estoy ligado a Endeavor? Su voz sonó genuinamente preocupada y salió silenciosa y casi asustada, logrando inquietar al pecoso. Sería solo Shoto, el poderoso Shoto que controla el fuego y el hielo, un miembro invaluable en la liga de villanos, y mi amigo el pecoso dijo todo esto apretando un poco las mejillas del bicolor sin apartar sus ojos de los del otro. Serías solo tú.
Shoto, y eso está bien, sonrió, fue una sonrisa como una que Shoto nunca había visto antes, era genuina, tranquilizadora y le transmitía una paz que no podía explicar, y antes de darse cuenta él estaba reflejando su sonrisa con una propia eres Sho-chan, y si quieres podemos incluso crearte un nombre como villano, así como yo, un nombre nuevo, algo con lo que estés cómodo. Shoto solo sonrió más ampliamente apretando las manos del pecoso aún en su rostro con sus propias manos. Me gusta Sho-chan, tú me lo diste. Ante sus palabras Deku rió más fuerte y cerró los ojos negando con la cabeza. Bastardo Cursi soltó en un resoplido burlesco, pero no apartó las manos del bicolor y en su lugar se acercó más a él, casi de forma inconsciente. Era aterrador lo cerca que estaban del otro sin notarlo, lo atraídos que se sentían hacia el otro sin saberlo. Una dependencia mutua de la cual aún no saben. A mí también me gusta, admitió al final, cerrando una vez más sus ojos verdes y recostándose cómodamente contra el bicolor. Ahora duerme. Ayer estuvimos hasta la madrugada con Sensei y fuimos los últimos en salir de la reunión, así que mi cuerpo está razonablemente agotado. Se quejó, por lo que si no quieres morir, ya déjame dormir. Shoto se rió de su amigo, pero murmuró una aprobación silenciosa y se aferró al cuerpo del más bajo como si su vida dependiera de ello, y quizás así era. Shoto era emocionalmente dependiente de Deku, así funcionaba su dinámica, su relación. Era bueno siguiendo órdenes e instrucciones específicas, sabía cómo moverse bajo estándares, había pasado así toda su vida, pero con Deku era distinto, podía seguir instrucciones dadas, pero le daban la posibilidad de elegir. Desde un inicio le dieron la oportunidad de elegir y él los eligió a ellos, a sus amigos, a sus compañeros de vida que habían experimentado pesares como los suyos. Él eligió a Deku, lo elige hoy y está completamente seguro de que lo elegirá siempre hasta su último aliento. En la oscuridad de la habitación únicamente iluminada por la tenue luz de la pantalla del televisor que marcaba estática, Denver pensó, realmente pensó en sí mismo, en quién era ahora y en todo lo que había pasado. Él era un hombre diferente ahora, era más monstruoso de lo que nunca pensó que sería, había cambiado mucho, hasta el punto de ya casi no reconocerse a sí mismo. Él nunca pensó que sería así, nunca se vio yendo más allá de las pandillas y los conflictos callejeros, si no la hubiera cagado en Estados Unidos al meterse con un grupo que fue tan estúpido como para ir en contra de la maldita Staran Stripe, la mejor y más poderosa heroína del mundo, la número 1 de su país y comparada en múltiples ocasiones con el mismísimo All Might. Entonces nunca hubiera descubierto esta parte de él, jamás habría conocido las sensaciones profanas que ahora lo marcan y por sobre todo, no habría conocido a sus amigos, no lo habría conocido a él. Y Denver podía dar fe y jurar bajo el nombre de toda deidad a vida y por haber que estaba jodidamente orgulloso de haber conocido a Deku, de haber tenido la fortuna de caer bajo su mando y ser alguien con peso en su vida. Por loco que sonará incluso para sí mismo, en las profundidades de su mente, él no tenía miedo de admitir que era total y completamente devoto al villano de afilados ojos verdes. ¿Por qué? Eso es algo que ni él sabía muy bien, pero quizás tenía que ver con la ferocidad y poderío del más bajo, quizás con su rápido raciocinio o con su carisma y encanto sombrío pero atrayente. Quizás era en realidad la facilidad con la que las cosas parecían fluir a su alrededor, todo parecía más sencillo, más simple y fácil, como si no importara, incluso matar sin tapujón y piedad no era una tarea difícil cuando veías el brillo en los ojos del pecoso. Denver quería morir viendo ese brillo retorcido en los orbes verdes del más bajo. Porque caminar por el sendero que Deku creaba era una aventura constante de riesgos desconocidos pero emocionantes, y eso a Denver le encantaba. Era adicto a la sensación de peligro. En retrospectiva estaba feliz de haberse involucrado con ese grupo de perdedores que atentaron contra Staran Stripe, estaba agradecido por sus errores del pasado que lo habían llevado a ser el amigo y subordinado del heredero indiscutible del mal. Venir a Japón fue sin lugar a dudas la mejor decisión que había tomado en su pobre y patética vida. Él era un desecho humano. De hecho, y si era completamente honesto consigo mismo, Denver admitiría que había perdido su humanidad hace ya muchos años, su respeto por la vida hace no tantos, pero nunca antes se había sentido tan atraído por algo, por una ideología ni por pensamientos más allá del seguir instrucciones. Pero ahora era diferente, ahora había un cómo y un por qué que le daban propósito y dirección.
Él mataría, viviría y moriría por Deku, y Dios lo libre si es que existe, porque lo haría con gusto y sin miedo alguno. Había elegido la condenación y el conflicto. Él ya no podía vivir como lo había hecho hasta antes de conocer al Pecoso y a sus amigos, la vida antes de él no le parecía ya ni remotamente atractiva, el mundo simplemente no brillaba bajo la misma luz sin la presencia del pequeño villano a su lado, y aunque fuera extraño admitirlo en realidad no tenía nada más sino a él y su grupo, a ellos y solo a ellos. Era un monstruo que vendió su alma felizmente a un pequeño demonio que servía bajo el mando de un señor demonio superior, su alma estaba corrupta hasta el punto de no retorno y su ser había sucumbido ante la lujuria de la sangre, la violencia y el caos. A este punto solo podía seguir el camino destructivo y malicioso que Deku marcara. Sea lo que sea estaría bien, todo con tal de hacerlo feliz, todo con tal de ser reconocido. Todo por la reina que se convertirá en rey. 1 año y unos cuantos meses, ese era el tiempo que había pasado desde que fue en busca del mocoso extraño que se aventó hacia la muerte contra un villano, gritando que tomaría la vida de la víctima atacada por este. El niño en cuestión no le había parecido particularmente interesante o útil en un inicio, es más no era nada ante sus ojos más que un posible conejillo de indias para los fines de Sensei. Así fue hasta que llegó a la humilde vivienda del niño y en lugar de encontrar al mocoso enojado y descompensado que había venido a buscar encontró en su lugar a un pequeño monstruo sediento de sangre y gritando por el caos. En sus jóvenes e inexpertas manos el más grande de los pecados y en su rostro desfigurado por la locura absoluta la más grande de las sonrisas. El niño ya no estaba más y en su lugar un ser oscuro y desequilibrado había tomado su lugar. Cuando Deku mató a su madre y tomó ese nombre como suyo, Tomura supo que había algo en él que le gustaba. Quizás fue su similitud al matar a sus figuras paternas, quizás la profunda oscuridad en sus ojos vacíos de esperanza. Sea lo que fuere, desde ese día una espiral incontrolable había comenzado a crecer en su ser hasta ser el huracán desgarrador que a día de hoy existía en su ser, girando únicamente en torno al pecoso villano al que ahora reconocía como un hermano pequeño. Incluso en su soledad ya no es realmente solo. Ahora lo tenía él. Él, Shigaraki Tomura, había encontrado un compañero en su soledad, un amigo que le entendía, una familia. La oscuridad asociada por la sociedad y el mundo con la maldad y la malicia había creado un grupo de seres igualmente oscuros y consumidos por las tragedias de sus vidas. Cada uno de ellos sumido en sus propios ideales y expectativas, al menos hasta que lo encontraron a él, el niño que consumido por la tragedia y la locura abrazó la oscuridad y se sumió en ella sin miedo, feliz bajo el abrazo de su gélido manto. Deku era el rey ante sus ojos, pero su papel era el de la reina en una escala superior, que sumiría al mundo en aquello que más teme. La tan infame oscuridad y todo lo que se oculta en ella. Si tan solo no hubieran sacudido los cimientos de quienes pudieron ser sus salvadores en el futuro. En el siguiente capítulo se entenderá el dicho que dice el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea grande quemará la aldea para sentir su calor. Ellos son los destructivos y caóticos hijos del fuego. Capítulo reflexivo. Hola hermosuras, les doy la bienvenida a este capítulo de reflexión y conversación sobre esta historia. Aquí responderé preguntas, haremos teorías, leeré sus comentarios e ideas y comentaré mis partes favoritas de esta historia y mis pensamientos mientras las escribía. 1. ¿Cómo saber si el capítulo será potente en contenido fundamental para la historia? Cuando un capítulo será valioso para el desarrollo de la historia, siempre iniciará con una reflexión sobre el tema central del mismo. Estos tienden a ser algo densos y siempre se usan metáforas o lenguaje más elaborado, tienden a estar narrados en tercera persona y parece que se le estuviera hablando al lector como tal. De igual forma existen casos donde la reflexión estará en otra parte del capítulo en vez del inicio. Aún así, cada capítulo es importante para la historia, no hay algo como capítulos de relleno, solo escapes cómicos o aleatorios dentro del mismo. 2. ¿Qué te inspiró a escribir esta historia? Honestamente, solamente tengo una obsesión con los villanos y todo personaje con problemas de trasfondo paternal o de abuso, si se excusa el autorreflejo de mi propio ser en esto, así que un día escribí los primeros 3 capítulos y me animé a publicarlos una semana después, y heme aquí ahora. 3. ¿Cómo describirlas a tu protagonista? Les dejo describirlo por ustedes mismos también.
Bueno, Deku es sin lugar a dudas un niño trastornado, es astuto, inteligente, bastante calculador y observador, no únicamente de su entorno, sino que también de quienes le rodean. Sabemos que Izuku como tal es un adolescente de 16 años de edad, de estatura mediana, tiene pecas, ojos verdes y el cabello alborotado, también de color verde. Es delgado, pero tiene un cuerpo tonificado gracias a su entrenamiento con All Might. Y en parte quise mantener eso, en este caso Izuku Midoriya como tal, ya no existe más y nada más queda Deku, el cascarón distorsionado de lo que alguna vez fue una buena persona con aspiraciones admirables e ideales poderosos. Deku también tiene 16 años, sus ojos también son verdes, pero más oscuros, casi tóxicos cuando usa su particularidad, muchos los describen como brillantes, pero llenos de oscuridad, es más pálido, porque sale más de noche que otra cosa y le falta vitamina D en el cuerpo, sus pecas siguen ahí en su rostro como pequeñas constelaciones, bajo sus ojos hay ojeras marcadas que le dan un toque de misterio a su rostro y su cuerpo tiene una masa muscular adecuada, pero es más delgado que otra cosa, aunque puede ser descrito como esbelto. Mide 1,66 centímetros y está orgulloso de ello, pese a las molestas burlas de sus amigos. Tiene unas cuantas cicatrices en distintas partes de su cuerpo y su cabello siempre rebelde y rizado, es más largo que en el canon, pero no en exceso como para hacer una cola corta. Si nos vamos a un perfil psicológico, podemos decir que Deku es ciertamente una persona con un perfil psicótico, quizás mejor definido como alguien con un perfil psicopático. Sabemos que la psicopatía se caracteriza por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. Y creo que a este punto es obvio que Deku presentan estos rasgos casi en su totalidad a lo largo de la historia, y aunque la psicopatía se asocia a las conductas delictivas, no siempre es así. De hecho, podemos encontrar rasgos psicopáticos en personas que, a priori, nunca cometerían un crimen, por lo que en realidad se puede asumir que Izuku siempre tuvo ese potencial psicopático. De hecho todo el grupo de amigos eran en parte así, hasta que el detonante se activó en ellos. Después de todo, los psicópatas son más conscientes que el resto de su entorno y suelen tener comportamientos muy adaptados socialmente, pero también hay algunos rasgos que los delatan. Los rasgos de psicopatía que he establecido para Deku son los siguientes. Egocentrismo, sabemos que nuestro querido Pecoso se siente por encima de la mayoría de las personas, y que además esto lo ha llevado a un pequeño y muy sutil narcisismo que se verá más adelante. Su egocentrismo es en general lo que le impide ver ciertas cosas desde la perspectiva de un otro. Ausencia de empatía, no hay que ser un genio para notar lo poco empático que es Deku, es cruel y despiadado, pero esto no se aplica para con todos, es algo más dejado para sus víctimas. Aún así, como se lleva mencionado en capítulos anteriores, el Pecoso no es ajeno a sacrificar a otros en pos de sus ideales. Necesidad de satisfacción personal. El niño mata, roba y hace cualquier cosa que le provoque la más remota satisfacción sin importarle nada ni nadie, es capaz de sacrificar al mundo solo por su propia felicidad a corto plazo. En ocasiones incluso va en contra de Sensei, solamente para alcanzar su satisfacción personal. Deku también presenta un encanto superficial, se muestra seguro, estable e inamovible ante todos negándose a sus miedos y temores porque eso le haría inferior y como ya se dijo antes, él se considera superior a la gran mayoría de personas. Hay una sutil necesidad de control en él que quizás se explore más profundamente más adelante, quizás, no prometo nada. El último rasgo es su capacidad para mentir y creo que aquí no hay mucho que decir, es muy obvia esta capacidad latente en él, pero estaré feliz de leer qué opinan de todo esto. 4. ¿Cuál ha sido tu escena favorita de la historia y por qué? Esta pregunta es mi favorita y de hecho la causante de que esté escribiendo esto ahora. Simplemente quería expresar mis pensamientos sobre esta historia y destacar mis partes favoritas. Mi escena favorita tanto de leer, como de escribir es la de cuando Izuku antes de convertirse en Deku y entregarse a la oscuridad sucumbe bajo la presión y la locura y acaba matando a su madre. La escena en sí es tan brutal y tétrica que de hecho cuando la escribí me pareció extraño el no dudar, era y es oscura, pero eso era exactamente lo que buscaba en esta historia. Deku como tal es un villano, es un loco violento y destructivo, es malo, hace cosas terribles a otros y las disfruta. Quería que su caída fuera cruda y poderosa.
En esta historia la caída del héroe para Izuku no sucede definitivamente, sino hasta que se decide por matar a Inko en un impulso de furia y por esto y todo lo demás que implica es mi favorita. Hay cierta magia en el cambio tan drástico que sufre el personaje en solo un capítulo. Esta escena me gustó tanto, de hecho que incluso me di el tiempo de extenderla y detallarla más en otro capítulo, solo para que se notara más el peso real de la misma, no solo dentro de la historia misma, sino en el personaje y su desarrollo. En su caso, ¿cuál es su escena favorita y por qué? Estaré ansiosa de leerle su 5. ¿Cuál es tu capítulo favorito y por qué? Mi capítulo favorito hasta la fecha es sin duda la caída del héroe, creo que será muy difícil que otro le quite ese puesto, aunque sabiendo lo que sé sobre el futuro de la historia igual acaba siendo un top 3 con otros capítulos. En sí, la caída del héroe engloba a mi parecer todo el espíritu y la escénica de esta historia, es oscuro, trágico, violento y potente. Todo esto sumado a la analogía y la reflexión de que es un héroe, simplemente me parece sublime, de hecho es uno de los capítulos que más me gustó escribir, es en mi opinión disfrutable desde ambas perspectivas, tanto como escritora como lectora, aunque no sé qué pensarán ustedes cuál es su capítulo favorito y por qué. PD. Les dejo aquí una de mis frases favoritas del capítulo en cuestión. ¿No eres acaso solo un niño como yo? Puedo decir por tus acciones que no te gusta, entonces ¿por qué? ¿Por qué no saltas al vacío y te lanzas en busca de tu libertad a cualquier costo? 6. Es tiempo de sus teorías y preguntas, leeré sus comentarios con gusto, pero antes de irme les tengo una pregunta. ¿Les gustaría que hiciera una descripción de personajes de los principales en la historia? A la mayoría se les conoce por el canon, pero no sé si tendrán algún interés en ver, por ejemplo, o en saber cómo me imagino yo a los chicos en mi historia.